WrestleMania es el evento más importante de WWE. Desde su primera edición en 1985 hasta el día de la fecha, fue el principal foco de la programación, y dejó muchas historias interesantes de qué hablar. Por eso, hoy en IAS Wrestling vamos a repasar algunas de las historias y los datos más curiosos que ha dejado este evento, en el formato de un iceberg. Para los que nunca vieron un video de este tipo, vamos a hablar de cada una de las entradas que se muestran en pantalla, empezando por las más conocidas y terminando en las más oscuras. Sin nada más que agregar, comencemos. Colossal Tussle. Originalmente, el nombre que Vince McMahon tenía planeado para la primera edición de WrestleMania era The Colossal Tussle, que básicamente se traduce como la pelea colosal. Por suerte, ese nombre no terminaba de convencer del todo a Vince, y debido a eso, organizó una reunión con todos los empleados posibles para que todos intenten pensar un buen nombre para el evento. Y fue en esa reunión donde el anunciador legendario Howard Finkel pensó en mezclar el wrestling con la Beatlemanía para crear WrestleMania. Amenaza de bomba. WrestleMania 7 iba a tener lugar en el Los Angeles Memorial Coliseum, un recinto con la capacidad para 100.000 personas. Pero para febrero de ese año solo habían logrado vender 16.000 de esas entradas. El sargento Slaughter, quien iba a participar del main event, había recibido varias amenazas ya que su personaje traicionó a Estados Unidos y se puso del lado de Irak. WWF aprovechó esta situación y usaron la excusa de que habían recibido una amenaza de bomba para cambiar la ubicación de WrestleMania al Los Angeles Sport Arena. La amenaza de bomba nunca existió y solo usaron esta excusa para poder cambiar WrestleMania a un lugar mucho más chico y evitar tener un estadio semi vacío. Snoop Dogg. Esta entrada se refiere a la participación de Snoop Dogg en WrestleMania 39. The Miz era el host de esta edición. En la primera noche había sido derrotado por Pat McAfee en una lucha que surgió en el momento, y en la segunda noche iba a repetir lo sucedido, esta vez enfrentándose a Shane McMahon en su regreso. La lucha comenzó y en menos de 10 segundos Shane sufrió una grave lesión en la pierna que le impidió continuar. Snoop Dogg estaba en ringside y rápidamente improvisó, golpeando a The Miz en la cara y realizando su versión del People's Elbow para conseguir la cuenta de 3. La improvisación del rapero salvó este segmento y al mismo tiempo creó su propio WrestleMania Moment. Vince a todo o nada. Para poder llevar a cabo el primer WrestleMania de la historia, Vince usó todo el dinero que tenía, incluso llegando a hipotecar su casa para poder financiar los gastos necesarios para realizar el evento. Lo que quiere decir que si el evento no era un éxito, Vince iba a perder todo lo que tenía, y hubiera sido un final asegurado para WWF. Según contó Tito Santana, McMahon los reunió a todos previo al show, y les informó de que este evento iba a ser a todo o nada. Por suerte para Vince y la federación, el primer WrestleMania fue un éxito rotundo, y 40 años después aún se sigue celebrando. Pete Rose. Pete Rose fue un beisbolista histórico mayormente conocido por haber jugado en la Gran Máquina Roja, los Cincinnati Reds, que compartían su apodo con Kane. Rose fue invitado como el anunciador especial en WrestleMania 14, ya que era conocido por usar el 14 en los Cincinnati Reds y el evento se celebraba en Boston, lugar donde había tenido su momento más recordado como jugador. Pete aprovechó la ocasión para recordarle a los fans de Boston que la última vez que estuvo ahí les pateó el trasero, y cumplió el rol de heel hasta que apareció Kane y le hizo un tombstone para el delirio de la gente. La participación de Rose fue también recibida que el año siguiente volvió. Buscando su revancha en WrestleMania 15, apareció vestido de pollo para atacar a Kane durante su entrada, pero nuevamente recibió un tombstone. Un año más tarde, en WrestleMania 2000, Kane y Rikishi estaban celebrando su victoria en parejas, cuando nuevamente apareció alguien vestido de pollo, pero esta vez era una trampa y Pete Rose apareció por atrás, pero igual se comió un chokeslam y un sting face. Finalmente, previo a WrestleMania 20, Kane fue el encargado de introducir a Pete Rose al Hall of Fame, siendo la primera celebridad en recibir el reconocimiento. Papa Shango llegó tarde. Uno de los botches más conocidos de la historia del wrestling es el que ocurrió durante el main event de WrestleMania 8, cuando Hogan se enfrentó a Sid y estaba a punto de derrotarlo. El plan original era que una vez que Hogan haga el leg drop, Papa Shango saldría a romper la cuenta, haciendo que el Hulkster se lleve la victoria por descalificación. Pero cuando Hogan hizo el leg drop y el pin, nadie salió a interrumpir, por lo que Sid no tuvo otra alternativa que kickear en dos. Debido a esto, Sid se transformó en el primer hombre en toda la historia en kickear del leg drop de Hulk Hogan, pero pasó desapercibido porque no estaba planeado. Harvey Whippleman, que era el manager de Sid, improvisó y se subió al ring para causar la descalificación. Y fue recién en ese entonces cuando Papa Shango finalmente llegó al ring, y junto a Sid atacaron a Hogan hasta que Ultimate Warrior regresó y lo salvó. La explicación de por qué salió mal y por qué Papa Shango no recibió ningún castigo fue contado por él mismo en una entrevista, donde reveló que le habían ordenado que espere detrás de la cortina hasta que le den la indicación de salir. El encargado de darle la indicación era Gorilla Monsoon,
que simplemente se distrajo viendo el main event y le dio la indicación cuando ya era muy tarde. Goldberg vs Lesnar. Esta entrada se refiere a la cantidad de cambios que tuvieron los planes para esta lucha en WrestleMania 20. Cuando se supo que Goldberg iba a dejar la empresa inmediatamente después de esta lucha, Vince cambió los planes para que Lesnar le gane en tan solo 30 segundos. Pero los planes cambiaron nuevamente un par de semanas antes del show, cuando un Lesnar harto de la rutina que llevaban los luchadores de esa época, le dijo a Vince que él también quería dejar la empresa inmediatamente después de WrestleMania. Por lo tanto, los planes cambiaron nuevamente. Esta vez Goldberg fue el ganador, pero ambos serían humillados por el árbitro especial Stone Cold. Curiosamente, los planes del squash match se usaron en la rivalidad que tuvieron a lo largo de 2017 y 2018. Roddy Piper Blackface. Uno de los momentos más infames de WrestleMania ocurrió en la sexta edición, cuando Roddy Piper salió con la mitad de su cuerpo pintado de negro. A pesar de la intención de representar a ambas razas que tenía el escocés, no fue bien recibido, debido a que Piper estaba realizando, quizás no intencionalmente, lo que se conoce como un blackface. Tras la polémica, esta lucha fue borrada de todas las ediciones digitales de ese WrestleMania. Además de que la lucha con Bad News Brown no fue bien recibida, la peor parte de la noche de Piper ocurrió después. La pintura negra que había usado solo podía ser lavada con una mezcla de disolventes, la cual había sido desechada y reemplazada por agua por parte de Andre the Giant y Arnold Scaland, por lo que Piper no pudo sacarse la pintura por varios días, y tuvo que pasar por el aeropuerto con la mitad de su cuerpo pintado de negro. Jeff Hardy, WrestleMania 24. Esta entrada se refiere a los planes cancelados para Jeff Hardy en WrestleMania 24. El enigma carismático llegaba con un buen envión al magno evento, siendo campeón intercontinental y había sido elegido para ganar el Money in the Bank de esa edición. Por desgracia para él y sus fans, Jeff fue suspendido por 60 días al fallar el test antidoping. Hardy perdería su título intercontinental en Raw contra Jericho y también sería reemplazado por él en la lucha de escaleras, mientras que el ganador de Money in the Bank terminó siendo CM Punk. Cena salvó a Brodus Clay. Originalmente, en WrestleMania 28, Brodus Clay iba a vencer rápidamente a Heath Slater en una lucha individual, previo al main event. Esta lucha nunca sucedió, pero al menos Brodus hizo una aparición corta. Recientemente, Brodus Clay contó en una entrevista que algunas luchas anteriores a la de él duraron más de lo debido, y por lo tanto, Vince les informó que la lucha tendría que ser cancelada por cuestiones de tiempo. Cena estaba preparándose al lado de Brodus Clay y escuchó cuando se lo informaron, así que para hacer tiempo y darle una chance a Brodus, les dijo que tenía que irse al baño por 6 minutos. Cena se fue rápidamente y Vince le permitió al Funkasaurus a que salga a hacer su rutina de baile junto a Naomi y Cameron previo al main event, por lo que gracias a Cena, Brodus Clay pudo tener su momento de WrestleMania. Bundy vs Special Delivery Jones. Durante la primera edición de WrestleMania hubieron muchos squash matches. Una de ellas fue King Kong Bundy contra Special Delivery Jones. Originalmente, el plan era que Bundy gane en tan solo 9 segundos, pero a Jones no le gustaba mucho la idea de perder tan rápido, así que estiró la lucha lo más que pudo, haciendo que el combate dure unos 24 segundos. A pesar de esto, al terminar la lucha, Howard Finkel anunció que Bundy ganó en tan solo 9 segundos como estaba planeado, los 9 segundos más largos de la historia. Cameos. A lo largo de la historia, hubo muchos luchadores que hicieron cameos en entradas de WrestleMania antes de ser parte del main roster de WWE. Entre ellos se encuentran DDP haciendo de chofer para la icónica entrada de Honky Tonk Man y Greg Valentine en WrestleMania 6. Page consiguió aparecer en WrestleMania ya que era amigo de Luke Bushwhacker y él sabía que DDP tenía un Cadillac rosa que les podía servir para esta entrada, así que lo contrataron para que maneje su auto en WrestleMania. CM Punk haciendo de Gangster en WrestleMania 22. Antes de la entrada de Cena en su lucha contra Triple H, apareció un auto antiguo con gangsters armados de cada lado, los cuales eran todos luchadores de Ohio Valley Wrestling, el equivalente a NXT de esa época. Curiosamente, CM Punk fue el que más salió en cámara, y terminaría teniendo rivalidades con ambos más adelante. Y finalmente, Sasha Banks, Alexa Bliss y Charlotte Flair haciendo de extras en la entrada de Triple H en WrestleMania 30. Las tres ya eran caras conocidas en NXT, y fueron elegidas por Triple H para tener una mini participación en este evento. Más adelante, las tres terminarían luchando en ediciones siguientes de WrestleMania. Undertaker amenaza a Michaels. Después de lo ocurrido en Montreal y lo difícil que era Michaels para trabajar en esa época, iba a tomarse un tiempo fuera tras perder el título contra Austin en WrestleMania 14. Y cuenta la historia que para evitar que a Shawn se le ocurra hacer una de las suyas y cambiar los planes, Undertaker lo amenazó previo a la lucha, vendándose los puños frente a él, antes de que el rompecorazones haga su entrada. A pesar de ser una historia muy conocida, hace poco Shawn salió a desmentirlo en una entrevista. It's funny because it always comes up
and there's nothing I can do. But I can remember going to Mark when doing my book, and it's like, everybody keeps asking me about this. Did that ever happen? And he said, Sean, do you honestly think that if I was standing there taping my fist, he said, you wouldn't remember? Botch de Team White. El plan original para el Hardcore Battle Royale de WrestleMania 2000 era que Crash Holly se vaya con el título, y que Hardcore Holly lo cubra para la cuenta, pero que el tiempo se termine justo antes de llegar a 3. Un final que requería muy buen timing y comunicación entre los luchadores, el árbitro y el backstage. Pero no salió como planeado. Según Hardcore Holly, el árbitro Tim White tenía un auricular donde alguien estaba haciendo una cuenta regresiva para que él sepa exactamente cuándo contar. Pero todo salió mal. El árbitro comenzó la cuenta antes y estaba por llegar a 3 cuando todavía quedaban 2 segundos en el reloj. Así que simplemente dejó de contar. A pesar de que no contó hasta 3, Hardcore festejó como si hubiera ganado. Jim Ross quiso salvar la situación diciendo que Crash había levantado el hombro. Y un Howard Finkel confundido anunció a Hardcore Holly como el ganador y el nuevo campeón. Fue un desastre. Y toda la bronca se la llevó el árbitro Tim White, quien ni bien llegó al backstage fue regañado por Vince McMahon. Hardcore Holly lo defendió diciendo que él estaba a merced de la persona que hizo la cuenta regresiva en su auricular, y que el árbitro hizo exactamente lo que tenía que hacer. Avión de TNA. WrestleMania 24 se celebró al aire libre en el Citrus Bowl de Orlando, misma ciudad donde se llevaban a cabo las grabaciones de TNA, por lo que Dixie Carter tuvo la brillante idea de contratar un avión y que ésta sobrevuele el estadio con un banner de TNA durante WrestleMania 24. Pero los planes se hicieron públicos, y ni bien WWE se enteró, convencieron a la compañía que rentaba el avión para que no realicen el plan de Dixie. Los de la compañía les hicieron caso, y les pusieron de excusa a TNA que tuvieron que cancelar todos los vuelos debido a problemas climáticos. The Genius. En la sexta edición de WrestleMania, Brutus de Barber Beefcake derrotó a Mr. Perfect, terminando su racha invicta. Después de la lucha, el barbero se metió con el manager de Perfect, The Genius, y lo dejó inconsciente para cortarle el pelo. Según contó Beefcake, Pat Patterson había planeado el final, pero nunca le contó al Genius que le iban a cortar el pelo para hacerle una broma. Por lo tanto, cuando se llevó a cabo el corte, tanto Genius como su hermano en la vida real, Randy Savage, estaban furiosos. E incluso Savage amenazó con golpear a Beefcake en backstage. Pero todo esto fue desmentido por el mismo Lanny Poffo, también conocido como The Genius, quien en su podcast hace unos años dijo que lo del corte de pelo fue su propia idea, así que depende de ustedes a quién le quieren creer. Pelo de Aiden English. Otra historia relacionada al cabello ocurrió en WrestleMania 34, cuando Aiden English iba a ser parte de 2 luchas en la misma edición. El manager de Rusev sabía que ya era una lucha perdida, así que esperó al magno evento para finalmente decirle adiós a su cabellera. Aiden English participó en el pre-show en el Andre the Giant Memorial Battle Royale, con el look que estábamos acostumbrados. Pero más tarde esa misma noche introdujo a Rusev en el show principal, y ahora estaba completamente pelado. Él mismo hizo un video en YouTube hablando de esto, y contó que quiso recrear un poco lo de las 3 caras de Foley en el Royal Rumble, no solo cambiando su peinado entre ambas apariciones, sino que también cambió por completo su vestimenta. Booker T vs Edge. Para cerrar la trilogía de entradas sobre pelo en este iceberg, tenemos la lucha de Edge y Booker T en WrestleMania 18. El infame feudo comenzó porque ambos querían protagonizar un comercial japonés sobre shampoo. La idea original era que la lucha entre ambos fuera hair versus hair, es decir, el ganador le cortaría el pelo al perdedor. Pero tanto Edge como Booker T se negaron completamente a perder el cabello. Por lo tanto, la estipulación no se llevó a cabo. Al final, Vince sacó las ganas de hacer una lucha de este estilo cuando Edge se enfrentó a Kurt Angle y lo derrotó en Judgment Day 2002, dejándolo pelado para siempre. Lesnar Shooting Star Press. Tras 20 minutos de una excelente lucha en el main event de WrestleMania, Brock Lesnar tenía a Angle prácticamente vencido, luego de aplicar un F5 en el medio del ring. Pero para sorpresa de muchos, Lesnar se subió a la esquina. Los que lo conocieron en OVW eran los únicos que se podían haber imaginado lo que tenía en mente, ya que durante su tiempo en el territorio de desarrollo, Lesnar solía hacer el Shooting Star Press muy seguido y con mucha facilidad, pero nunca lo había usado en el main roster. Angle tuvo la idea de que Brock haga ese movimiento para cerrar la lucha y tener un gran momento en WrestleMania. Brock lo practicó la noche anterior en una colchoneta y le salió a la perfección, pero no es lo mismo practicarlo una vez en un día de descanso a tener que hacer el movimiento después de una lucha de 20 minutos contra Kurt Angle con toda la presión que conlleva hacer el main event de WrestleMania. Finalmente, como muchos ya saben, cuando llegó el momento de hacerlo en el main event, Lesnar no pudo ejecutar el movimiento a la perfección, y esto causó que casi se rompa el cuello.
Angle incluso creyó por un momento que Lesnar había muerto en el acto. Por suerte para ambos, Lesnar solo sufrió una conmoción cerebral, por lo que Angle tuvo que cargar un poco lo que quedaba de la lucha, preguntándole a Lesnar si podía continuar e indicándole que le haga un F5 para la cuenta de 3. De más está decir que Brock nunca más volvió a intentar hacer un Shooting Star Press. Problemas con Mr. T. Mr. T es un actor norteamericano que tuvo una breve carrera como luchador profesional y debutó en el main event del primer WrestleMania, haciendo equipo con Hulk Hogan. Pero más allá de que su participación era buena para el show y para la publicidad, sus oponentes Roddy Piper y Paul Orndorff no estaban muy contentos con el hecho de tener que trabajar con alguien externo al negocio. Esto y otros factores hicieron que Mr. T esté muy nervioso el día del evento, con miedo a que Piper y Orndorff tengan planeado hacerle un shoot y golpearlo en serio durante la lucha. Incluso el actor llegó a considerar abandonar antes de su combate, algo que hubiera cambiado la historia del wrestling por completo. Hulk Hogan, su compañero de esa noche, básicamente le hizo de niñera todo el día, cuidándolo en backstage y convenciéndolo de que todo iba a salir de acuerdo a lo planeado. Por suerte para todos los involucrados, Mr. T participó del main event y fue todo un éxito. Raven, WrestleMania 17. Esta entrada se refiere a un hecho que ocurrió durante WrestleMania 17, considerado por muchos el mejor WrestleMania de la historia. Cuando en la tercera lucha de la noche, Raven defendía su título hardcore contra Big Show y Kane, en una triple amenaza, durante la cual se fueron al backstage. En uno de los spots planeados, Raven se subiría al carrito de golf con Big Show colgado en la parte de atrás, mientras que Kane se subiría al otro carrito y tendrían una persecución por todo el backstage. Raven, para darle más realismo al spot planeado, empezó a maniobrar para los costados con el carro, chocando una reja sin saber que esta no estaba fija y que detrás había un escalón, causando que el carrito se quede atascado. Raven intentó sacarlo, pero no pudo, y simplemente siguieron la lucha sin hacer dicho spot. Al terminar la lucha, un miembro del personal le contó a Raven que cuando atascó el carrito estuvo a milímetros de cortar un cable que le daba poder a todo el estadio, lo que hubiera cortado la transmisión, la luz del estadio y hubiera arruinado WrestleMania. Jim Snuka. Jim Snuka, el hijo de Jimmy Snuka y una mitad de Deuce y Domino, tuvo quizás su rol más importante en la compañía, siendo de cameraman en la lucha que muchos consideran la mejor de la historia de WWE. Shawn Michaels vs Undertaker en WrestleMania 25. El plan era que alrededor de los 15 minutos, Shawn estaría fuera del ring con el árbitro, y Undertaker se prepararía para hacer un salto hacia afuera. En ese momento, Shawn tendría que empujar al árbitro y pondría al hombre de la cámara en su lugar para que amortigüe la caída de Taker. Un spot quizás un poco complicado de ejecutar, pero por filosofía de Shawn y Taker decidieron no practicarlo y hacerlo por primera vez durante la lucha. De esa manera, si fallaba, sería mejor que falle en vivo y no en un ensayo. Y como todos ya sabemos, el spot no salió como fue planeado, y Taker casi se rompe el cuello. La culpa se la llevó Jim Snuka, ya que su único deber era atrapar al enterrador en el aire, y debido a que falló fue despedido poco tiempo después y esta sería su última aparición en WWE. Pero muchos opinan que la culpa no fue 100% suya, ya que por empezar, Michaels lo posicionó muy lejos, y además Undertaker se enganchó un poco en las cuerdas, lo que permitió que no pueda volar tanta distancia. Apron de WrestleMania 11. Esta entrada se refiere a un error de producción que hubo en WrestleMania 11, en el cual solo 3 de las 4 cortinas del ring llegaron a tiempo para WrestleMania, por lo que WWF no tuvo otra opción que usar un apron genérico azul con los logos de la empresa. Este apron fue colocado del lado contrario a la hard cam, y solo fue visible durante la entrada de Shawn Michaels. America the Beautiful. Esta entrada se refiere a varios casos interesantes que ocurrieron con America the Beautiful, la canción tradicional que se canta al comenzar cada WrestleMania. Es sorprendente que la tradición se haya mantenido por tantos años, teniendo en cuenta que en la primera edición el segmento no fue muy bien recibido, ya que fue cantado por Min Shin Okerlund, quien claramente no se sabía la letra y tuvo que leerla de un papel. Según dicen los rumores, Min Shin tuvo que encargarse de cantarlo a último momento, ya que un cantante invitado no pudo llegar al evento y tuvieron que improvisar. Algo parecido a lo que casi ocurre 2 años más tarde en WrestleMania 3, cuando Aretha Franklin era la artista invitada a cantar dicha canción, pero estuvo a punto de no llegar a tiempo al evento, debido a que había mucho tráfico por la zona, pero llegó justo a tiempo y dio una de las mejores actuaciones de America the Beautiful sin necesidad de hacer una prueba de sonido. Hubo otras actuaciones que no fueron tan bien recibidas, como la de Little Richard en WrestleMania 11 por hacer playback, y más infame aún, la actuación de la Chris Warren Band en WrestleMania 14, la copia barata de Rage Against the Machine, conocida por hacer la canción de DX. Interpretaron una versión alternativa y new wave de la canción según Howard Finkel. Al cantar la primera oración, el público ya estaba abucheando, y para cuando terminaron de tocar tenían más hit que cualquier heel en todo el show.
Fue tan mal recibida que la presentación fue borrada de todas las ediciones en DVD de este WrestleMania, y también tanto en la Network como en Netflix. Hay gente que asegura que WWF esperaba que la gente abuchee a la banda por su presentación, ya que más tarde esa misma noche ellos interpretaron la canción de DX, que en ese momento eran Heels, y tener de vuelta a la banda ayudaría a asegurar que Shawn Michaels y Triple H reciban abucheos. Ted DiBiase, campeón. Es normal que los planes para WrestleMania cambien varias veces antes del show. Uno de los primeros casos donde esto sucedió fue en WrestleMania 4, en el cual se celebró un torneo por el título mundial. El plan original era que Ted DiBiase derrote a Hogan en la final y se transforme en el campeón mundial por primera vez. Ya le habían confirmado este plan al $1 Million Man, pero todo esto cambió por algo ajeno a ambos luchadores. Un mes antes, en febrero, Honky Tonk Man se rehusó a perder el título intercontinental contra Randy Savage. Aparentemente, WWF no tenía forma de obligarlo a perder el título. Por lo tanto, si seguían con el plan original, terminarían WrestleMania con el campeón mundial y el intercontinental, ambos siendo heels. Así que decidieron cambiar los planes para el torneo. Y la final pasó a ser Ted DiBiase vs Randy Savage, con el Macho Man llevándose la icónica victoria, para al menos tener un campeón babyface. Se dice que Ted DiBiase estuvo muy enojado con Honky Tonk Man por mucho tiempo, ya que indirectamente por culpa de él no pudo consagrarse en el main event de WrestleMania, y después de eso nunca más pudo ser campeón mundial. Él mismo dice que debido a esto el $1 Million Belt fue inventado como premio consuelo. Austin hospitalizado. Un plan que estuvo a punto de cambiar hasta último momento ocurrió en WrestleMania 19, donde The Rock finalmente pudo derrotar a Stone Cold en el magno evento. A pesar de que todo salió como planeado, la lucha estuvo a punto de ser cancelada ese mismo día. Austin estaba listo para retirarse como luchador tiempo completo, y perder contra The Rock en WrestleMania era la forma perfecta. Pero los días previos al evento estuvo muy nervioso pensando en si estaría a la altura, y en todo lo que podía llegar a salir mal. Él mismo contó que para dormir se tomaba 3 botellas de vino, y para levantarse al día siguiente se tomaba 2 tazas de café, y después tomaba bebidas energéticas todo el día. La noche previa a WrestleMania, Austin salió del ascensor para ir a su habitación de hotel, y empezó a sentir que su corazón se aceleraba como nunca antes, por lo que creyó que se estaba muriendo. Por suerte se cruzó una empleada de WWE en el camino, y rápidamente lo llevaron a emergencias. Después de hacerle los chequeos, se dieron cuenta que el problema que tenía Austin era que estaba deshidratado por solo tomar alcohol, café y bebidas energéticas. La mañana de WrestleMania, el doctor no quería darle el alta, pero Steve sabía que no podía perderse lo que quizás sea su último WrestleMania, y su última lucha. Así que se fue sin el alta y por suerte pudo terminar la lucha sin problemas. If I died in the ring, hey man, what better place to go than in Mania in the middle of the ring with The Rock? You can't plan a better death than that. Andre casi es reemplazado en WrestleMania 3. Una de las luchas más memorables de la historia de WrestleMania es Hulk Hogan vs Andre the Giant en la tercera edición, pero esta lucha estuvo cerca de ser cancelada. Para esta altura, Andre tenía 40 años y estaba en dolor constante. Su espalda y su rodilla ya estaban al límite y necesitaban cirugía, por lo que la participación de Andre estuvo en duda hasta último momento. Incluso tenían a Paul Orndorff preparado por si necesitaban un reemplazo para que luche contra Hogan en el main event. Al final, Andre aguantó el dolor y fue parte de una lucha inolvidable. Recibió su gran pago por WrestleMania y terminó haciéndose la cirugía luego del show. Jim Corderas. Jim Corderas es un árbitro que estuvo en WWE desde 1987 a 2009 y participó en muchas ediciones de WrestleMania. Pero quizá la participación más memorable ocurrió en WrestleMania 4, cuando le tocó oficiar Honky Tonk Man vs Brutus Beefcake por el título intercontinental. El final planeado era que Brutus Beefcake haga rendir a Honky Tonk Man, pero Corderas no vería la rendición debido a un ataque de Jimmy Hart. El spot se llevó a cabo, y es normal que los árbitros se queden tirados por tanto tiempo después de un golpe, pero una vez terminada la lucha, Corderas seguía sin levantarse, y fue entonces cuando se dieron cuenta que el árbitro estaba legítimamente inconsciente. La razón fue porque al vender el golpe con el megáfono, el árbitro se dio la pera contra el piso, lo cual causó que quede noqueado. Por suerte, el golpe no fue tan grave, pero aún así se dice que Jimmy Hart ganó mala reputación por lo ocurrido, hasta que el árbitro se enteró y aclaró la situación diciendo que el manager no tuvo nada de culpa. Austin en WrestleMania 40. Durante los minutos finales del main event hubo muchas interrupciones. Luego de que entre John Cena y The Rock, muchos creyeron que el siguiente en salir a salvar a Cody sería Stone Cold, debido a su eterna rivalidad con The Rock. Pero para sorpresa de muchos, Undertaker vestido casual salió a ayudar a Cody. Como muchos sospechaban, originalmente se tenía planeado que ese rol sea ocupado por Steve Austin, y hubo muchos rumores de que la razón por la que no se dio fue porque no pudieron acordar la paga que Stone Cold recibiría. Pero recientemente, Austin aclaró que la razón real fue que él no estaba disponible.
y simplemente estaba muy ocupado con cosas de su vida personal relacionadas a su esposa y que por eso no pudo aparecer. Depende de ustedes qué razón eligen creer. Triple H vs Tyson. Mike Tyson tuvo una participación muy memorable en WrestleMania 14, pero podría haber tenido una participación incluso mayor 3 años más tarde. El plan para WrestleMania 17 era que Mike Tyson tenga una pelea de boxeo de 6 rondas contra Triple H, pero según Hunter, la lucha nunca se pudo llevar a cabo ya que el boxeador pidió una suma de dinero muy grande y nunca llegaron a un acuerdo. California Love. WrestleMania 2000 fue celebrado en el Honda Center en California, por lo que WWF buscó una canción para el evento que se identifique con la ciudad. Y la mejor opción era sin dudas California Love de Tupac y Dr. Dre. Y hubiera sido la elegida, pero el estate de Tupac no quiso ceder los derechos de la canción por razones que no son completamente claras. Al parecer, Vince tenía muchas ganas de que esa fuera la canción, así que le ordenaron a Jim Johnston que haga un rip-off para WrestleMania. Johnston cumplió como siempre, y sacó una canción parecida, que después también terminó sirviendo de instrumental para la canción de Teddy Long y Rodney Mack. Bart Gunn. En el año 1988, WWF tuvo la brillante idea de realizar un torneo de boxeo completamente real, es decir, ninguna de las peleas estaba predeterminada. El torneo fue creado para elevar a Dr. Death Steve Williams, que los creativos creían que iba a ganar sin dudas, y tras ganar el torneo iba a ser una amenaza legítima para tener un feudo con Steve Austin. El problema llegó cuando en la segunda ronda del torneo, Bart Gunn noqueó a Dr. Death, arruinando los planes completamente. WWF estaba tan segura que Dr. Death iba a ganar que incluso ya le habían pagado los $100.000 del premio antes de tiempo. Así que cuando Bart Gunn noqueó a Williams, también fue un golpe para los creativos. Gunn venció a Godfather en las semifinales y finalmente a Bradshaw en la final, ganando el torneo. Pero a pesar de haber demostrado ser capaz de derrotar a muchos en peleas reales, WWF no aprovechó el envión que había generado, y no lo usaron en TV por más de 3 meses, ya que aún estaban enojados porque arruinó los planes que tenían para Dr. Death. Finalmente, en febrero de 1999 volvió, y se anunció que competiría en una lucha de boxeo real contra Butter Bean, un boxeador que fue varias veces campeón mundial. Obviamente, Bart Gunn no tenía ninguna chance de ganar, y esto era solo una especie de venganza de parte de WWF por haber arruinado los planes. Butterbean lo noqueó en tan solo 35 segundos, siendo esta la última aparición de Gunn en la empresa, ya que fue despedido poco tiempo después. Molly Holly. Esta entrada se refiere a las medidas que tuvo que tomar Molly Holly para poder llegar a tener una lucha en WrestleMania 20. A pesar de que Victoria era la campeona femenina y estaba en un feudo con Molly Holly, WWE no creía que esa lucha podía generar suficiente interés como para estar en WrestleMania. Y la única lucha femenina que tenían planeada para ese evento era una lucha de 2 contra 2 esponsoreada por Playboy. Molly Holly y Victoria insistieron e hicieron todo lo posible para meterse en el card, pero no era suficiente. Así que Holly tuvo la idea de hacer que la lucha sea hair vs hair, y ella estaba dispuesta a perder su cabellera con tal de tener el título femenino representado en WrestleMania. Molly escribió cómo sería toda la storyline e incluso se tomó fotos con una calva falsa y se lo mostró a Vince y a los creativos. Según cuenta ella misma, todos mostraron mucho interés en la historia y aceptaron buquearla. La historia que Molly propuso tendría a ella misma interpretando un papel de heel, hablando mal de toda la luchadora face de la división, para que cuando llegue el momento en el que Victoria gane y le corte el pelo, la gente estaría contenta de que finalmente reciba su merecido. WWE siguió al pie de la letra, y cuando llegó a WrestleMania el sacrificio no fue en vano, ya que fue muy bien recibido por el público de Madison Square Garden. Main Event de WrestleMania 36. WrestleMania 36 siempre será recordado por haber ocurrido durante la crisis global de 2020, lo que significó que fue el primer WrestleMania sin público, grabado en el Performance Center. Esto permitió que las luchas sean grabadas 10 días antes de ser transmitidas. Y lo más extraño de eso es que por primera vez hubo un Dark Match en WrestleMania después del Main Event. El evento magno de ese año terminó con McIntyre derrotando a Brock Lesnar por el título. Pero la noche siguiente en Raw, vimos que Big Show salió a retar a McIntyre inmediatamente después de dicho combate. Drew aceptó y venció al retador, en una lucha extraña que no se sabe si debería contar como lucha de WrestleMania o del Raw siguiente. Nadie sabía qué iba a pasar en el mundo real en las semanas siguientes, así que WWE grabó esta lucha inmediatamente después de Mania para tener algo que transmitir en caso de que no puedan grabar más luchas por un tiempo. Nathan Jones. Nathan Jones es un luchador australiano que fue contratado por WWE en 2002. Los creativos le veían mucho potencial, y lo dejaron en el territorio de desarrollo hasta que aparezca un plan grande para él. Y dicho plan llegó a principios del 2003, cuando la idea era que él haga equipo con Undertaker en WrestleMania, enfrentándose al dúo de Big Show y A-Train.
Pero los planes cambiaron, ya que aparentemente los tres veteranos se reunieron con Nathan Jones en la casa de Undertaker para preparar la lucha y tratar de condicionar a Nathan para que esté a la altura. Pero incluso tras practicar una semana entera, no pudieron llegar a que Nathan Jones sea presentable para tener una lucha en WrestleMania. Así que decidieron que Jones sea atacado previo al show por los Heels. Y el combate pasó a ser una lucha en desventaja 2 contra 1, donde el australiano solo aparecería al final para hacer 2 movimientos y celebrar junto al enterrador. Coincidencia de hermanos. Esta entrada se refiere a la curiosa coincidencia que se dio con las luchas de hermanos en WrestleMania, de las cuales hubo 3, y se realizaron todas exactamente con 15 años de diferencia. La primera siendo Bret vs Owen Hart en WrestleMania 10, la segunda Jeff vs Matt Hardy en WrestleMania 25, y la última 15 años después, Jay vs Jimmy Uso en WrestleMania 40. Veremos dentro de 14 años si la tradición sigue en pie. Audiencia de WrestleMania 3. WrestleMania 3 es uno de los eventos con más gente en el público de la historia de la empresa, solo siendo superado por WrestleMania 32. La cifra exacta fue de 93.137 espectadores, o al menos eso es lo que la WWE te quiere hacer creer. Desde el comienzo, mucha gente empezó a refutar el número dado por la compañía, principalmente Dave Meltzer, quien usó información dada por el promotor del show para deducir que el número real debe rondar los 78.000. Que sigue siendo un gran número, pero no es un récord como WWE decía. El número exacto sigue siendo tema de discusión casi 40 años más tarde. Más adelante, WWE aclaró que el número 93.137 incluía a los 88.000 que compraron su ticket sumado a la gente que trabajó en el show ese día. Pero después se supo que la cantidad de personas que trabajaron en el show fueron 3.130, lo cual, sumado a los 88.000, tampoco llega al número dado. Jake Roberts ordenó ser despedido. Jake the Snake Roberts se convirtió en la segunda víctima de Undertaker en WrestleMania, en la 8ª edición del evento, y esta sería su última aparición en la compañía por 4 años. Roberts quería trabajar detrás de escena, siendo escritor. Vince le había prometido que cuando pueda le daría ese cargo. A principios de 1992, Pat Patterson había dejado la empresa, entonces Roberts le insistió a McMahon que le deje tomar el cargo que Pat liberó, pero el chairman se negó. Roberts, molesto por lo sucedido, le pidió a Vince que lo libere de su contrato y lo deje irse de la empresa, a lo que McMahon también se negó. Así que Jake esperó hasta el día de WrestleMania 8 y justo antes de salir por la cortina para su lucha contra Undertaker, le demandó a Vince que le termine su contrato o si no, no saldría para su combate contra el enterrador. Vince quedó entre la espada y la pared, y como no podía darse el lujo de cancelar una lucha tan importante en un WrestleMania, no tuvo otra opción que darle a Roberts lo que quería. Y de esa forma, Jake Roberts compitió en WrestleMania, fue despedido y poco tiempo después continuó su carrera en WCW. Lawrence Taylor vs Bam Bam Bigelow. Quizás el main event más extraño de la historia de WrestleMania ocurrió en la edición número 11, cuando Bam Bam Bigelow, que nunca tuvo un push de main eventer en la empresa, luchó contra Lawrence Taylor, un jugador de fútbol americano. Desde la primera edición hasta el momento, las celebridades siempre fueron parte de WrestleMania, pero en este show en específico tomaron un rol más principal, y aparecieron muchas más de lo común, incluso teniendo una celebridad en el main event. Bam Bam Bigelow fue el elegido para enfrentar al futbolista, y no cualquiera aceptaría hacer los honores contra un exfutbolista de 36 años. Pero Bigelow dejó su ego de lado y carrió a Lawrence Taylor para tener una lucha decente en su debut. Y como premio se llevó $250.000 por trabajar una lucha de 12 minutos. Además del premio económico, Bigelow iba a recibir un push como main eventer face ese año. Pero esos planes nunca se pudieron llevar a cabo, ya que Diesel era el campeón, y junto a The Click usaron su politiqueo backstage para sabotear el push a Bigelow, que lamentablemente nunca llegaría. Big Show anti-racha. La racha invicta de Undertaker en WrestleMania es algo que cualquier luchador quisiera tener, pero Big Show contó en una entrevista de 2016 que básicamente quería tener una racha inversa a la de Undertaker, ya que empezando en WrestleMania 15, Big Show había perdido 6 luchas consecutivas en WrestleMania, y el gigante quería aprovechar esto para estirar la racha de derrotas lo más posible y transformarlo en una historia. Pero a pesar de sus intentos, la racha se rompió en WrestleMania 22, cuando junto a Kane retuvieron los títulos en pareja, derrotando a Chris Masters y Carlito. Al final, Big Show terminaría con un récord de 5 victorias y 12 derrotas en su carrera. Actualmente las rachas negativas más extensas y sin victorias son Xavier Woods y Asuka con 6 derrotas, Biggie con 7 derrotas, y si tenemos en cuenta también los pre-shows, el más perdedor de todos es Goldust.
con 0 victorias y 12 derrotas en WrestleMania. Canjeo de Seth Rollins. Uno de los finales más choqueantes de la historia del evento ocurrió en WrestleMania 31, cuando Seth Rollins hizo el robo del siglo y canjeó su maletín para transformarse en el campeón mundial por primera vez. Lo más curioso es que el canjeo estuvo en duda hasta último momento. Fue el mismo Seth que sugirió que el canjeo tuviera lugar en WrestleMania, tras ver que Roman Reigns fue completamente bucheado en el Rumble 2015 y teniendo en cuenta que Lesnar solo aparecía muy de vez en cuando. Rollins creyó que el momento perfecto para canjear era en el main event de WrestleMania, pero el arquitecto no sabía si iban a ir con su idea o no. No volvió a escuchar nada al respecto hasta el mismo día de WrestleMania, después de su lucha contra Randy Orton, la cual perdió. Al terminar su lucha individual, le informaron a Rollins que iban a ir con su plan, con el añadido de que el canjeo iba a realizarse durante la lucha, transformándose en un triple threat. Pero aún después de la confirmación, seguía habiendo chances de que esto no suceda, ya que varias luchas y segmentos del show habían sido más largos de lo planeado, y en la época de los pay-per-view no se podía pasar de las 3 horas exactas que habían sido acordadas. Por lo que, según contó Rollins, él ya estaba pensando en que quizás no iban a llegar con el tiempo e iban a tener que realizar su canjeo la noche siguiente en Raw, intentando ser positivo porque quizás para el día siguiente el plan directamente sería descartado. Pero por suerte, Brock Lesnar y Roman Reigns cumplieron todo a tiempo como profesionales y el resto es historia. Goldberg, WrestleMania 36. Esta entrada se refiere a todos los cambios que sufrieron los planes para Goldberg en WrestleMania 36. Originalmente estaba confirmado que Goldberg se enfrentaría a Reigns por el título universal en lo que algunos considerarían una Dream Match. Pero debido a la crisis global y sus recientes problemas de salud, Roman Reigns prefirió bajarse de la lucha. La primera opción de WWE era que Goldberg retenga su título contra algún reemplazo, y les tirarían el contrato hasta que Roman Reigns pueda volver para hacer la lucha planeada. Pero Goldberg se negó, así que WWE no tuvo otra opción que buscarle un reemplazo a Roman Reigns para que le saque el título universal a Goldberg con muy pocos días de anticipación y sin ninguna historia. Según dicen los rumores, estuvieron muy cerca de elegir a Jeff Hardy como reemplazo, pero al final se decantaron por Braun Strowman, quien venció a Goldberg en una lucha muy olvidable que solo duró un par de minutos. Mickey Rourke. Mickey Rourke es un actor estadounidense que realizó el papel principal en la película El Luchador. Aprovechando el lanzamiento de la película en febrero de 2009, WWE tenía planeado que Rourke haga una lucha individual contra Chris Jericho en WrestleMania 25. A pesar de que Vince y Jericho sabían que no iba a ser una lucha muy atlética, aún así servía de publicidad tanto para el actor como para la empresa. Pero la lucha nunca se pudo llevar a cabo, y la culpa fue del actor. McMahon ya tenía planeado anunciar el combate posteriormente a los Oscars del 2009, pero Mickey Rourke se adelantó, y contó durante una entrevista en la alfombra roja que él iba a luchar contra Jericho. Y tal como pensaba Vince, cuando los agentes de Mickey Rourke se enteraron de esto, inmediatamente le prohibieron que haga el combate, ya que creían que estar ligado a WWE sería mala publicidad, y que por culpa de eso no podría ganar ningún Oscar. El combate fue cancelado, pero Vince encontró la forma de involucrar la película de todas formas. Y haciendo alusión a la trama de la película, la nueva historia ponía a Chris Jericho en contra de 3 luchadores que se aferraban a la profesión por demasiado tiempo a pesar de estar pasados de edad, tal como le ocurría al personaje de Rourke en la película. Por lo que la lucha pasó a ser Chris Jericho enfrentándose a 3 leyendas, Roddy Piper, Jimmy Snuka y Ricky Steamboat, este último siendo el de mejor actuación, mientras que la aparición del actor pasó a ser post-combate, donde este golpearía a Jericho varias veces después de la lucha. Para promocionar la aparición de Rourke, tuvo un cruce de palabras con Jericho en el programa de Larry King, y Mickey creyó que las palabras de un Jericho heel eran reales. Y a pesar de que se hallaron todo el segmento de la noche previa a WrestleMania, Rourke tenía miedo de que Jericho realmente esté enojado con él, y quiera humillarlo y golpearlo de verdad en WrestleMania. Por lo que el día del evento llegó al show acompañado por Frank Shamrock y Josh Barnett, 2 luchadores de UFC, que estaban listos para atacar a Jericho si este se salía del libreto. En el momento Chris se preguntó por qué los luchadores de UFC estaban ahí. Luego de que el segmento salga como había sido planeado, Rourke y Jericho empezaron a llevarse bien. Y fue entonces cuando Mickey le comentó el miedo que había tenido, y lo felicitó ya que su actuación había sido tan buena que el mismísimo actor se la había creído. Razor vs Michaels, WrestleMania 10. La legendaria lucha entre Shawn Michaels y Razor Ramón en WrestleMania X fue la primera lucha de la empresa en recibir 5 estrellas. Pero a pesar de lo que WWE dice, no fue la primera lucha de escaleras en la historia, ya que habían sido inventadas a principios de los 70s en Stampede Wrestling. Y tampoco fue la primera de WWE, ya que Bret Hart, que había luchado en un combate de este estilo en Stampede, trajo la idea a la federación.
y tuvo una lucha de escaleras no televisada contra Shawn Michaels 2 años antes del famoso combate en WrestleMania 10. Otro dato curioso respecto a la lucha fue que originalmente iba a durar 10 minutos menos, pero Shawn y Razor sabían que estaban creando algo increíble durante la lucha, así que decidieron ignorar las indicaciones de los árbitros y terminaron dando un combate inolvidable. Pero cuando llegaron al backstage se encontraron con un Randy Savage furioso. Según contó Bob Holly, el Macho Man les dijo todos los insultos imaginables a ambos por haber sido egoístas y pasarse de tiempo, ya que por culpa de que el combate se alargó, tuvieron que cancelar una lucha de 5 contra 5, la cual incluía a Holly, One Two Three Kid y Jeff Jarrett, entre otros. Aunque valió la pena porque la lucha quedó en la historia como una de las mejores, también significó que 10 talentos se quedaron fuera de WrestleMania, y sin recibir el pago que conlleva participar en el evento más grande del año. Hollywood Backlot Brawl. El Hollywood Backlot Brawl fue una lucha polémica entre Goldust y Roddy Piper que tuvo lugar en WrestleMania 12. Originalmente, el plan era que Goldust se enfrenta a Razor Ramón en una Miami Street Fight, pero se dice que Razor no quería que su personaje tenga nada que ver con el personaje andrógino de Goldust, así que los planes cambiaron. Según Bruce Pritchard, Bill Russo había propuesto la idea de hacer que Roddy Piper se enfrente a O.J. Simpson poco tiempo después de su juicio. Al final se cancelaron los planes para O.J. Simpson y Piper se enfrentó a Goldust. Gran parte de la lucha fue grabada 3 semanas antes. WWF todavía tenía ganas de involucrar el caso de O.J. Simpson de alguna manera, así que durante el Brawl pregrabado, Goldust atropelló a Piper y se fue en su auto, por lo que el escocés se subió a un Ford Bronco para perseguirlo. Exactamente el mismo modelo de vehículo que fue usado en la persecución a O.J. Simpson un mes antes en las calles de Los Ángeles. Tras el primer segmento de la lucha, el show continuó con otros combates, y cada cierto tiempo se mostraban actualizaciones de la persecución, que claramente, en realidad, eran videos de la persecución a O.J. Simpson, que fueron pasadas como si fueran Piper persiguiendo a Goldust. La lucha estuvo llena de lesiones. Piper fue atropellado legítimamente, ya que no se corrió a tiempo cuando hicieron el spot con el auto, lastimándose seriamente su rodilla. Goldust sufrió una conmoción cerebral al ser tirado contra el tacho de basura. El hijo de Dusty quería sangrar, y le pidió a Piper que lo golpee hasta lograrlo. Roddy lo golpeó tan fuerte que se rompió la mano, por lo que tuvo que usar un yeso, pero se lo sacó para la porción en vivo de la lucha, ya que si no, hubiera roto la continuidad de dicho combate. Finalmente, volvieron al ring y Piper derrotó a Goldust en la primera lucha cinemática de la historia de WWF. Jericho, tatuador. Recientemente, Chris Jericho reveló una idea cancelada que tuvo para su feudo contra CM Punk, la cual vería a Jericho esposando a CM Punk contra las cuerdas en WrestleMania para hacer un tatuaje con las iniciales CJ. A CM Punk le encantó la idea, e incluso había ofrecido traer a su tatuador de confianza para que este le enseñe a Jericho cómo hacer un tatuaje básico. Al principio, Vince no entendía la gracia, diciendo que Punk ya tenía muchos tatuajes. Jericho le explicó que tener un tatuaje no deseado sería como cargar con una marca de humillación por el resto de tu vida. Finalmente, Vince parecía que estaba de acuerdo con la idea, pero según Jericho, alguien lo convenció de que no lo haga, con el argumento de que el tatuaje haría que Punk sangre mucho y sería muy gráfico para la WWE PG del 2012. Así que el plan fue cancelado, y terminaron yendo por la storyline del alcoholismo que no fue muy bien recibida. Entrada de Rey Mysterio, WrestleMania 26. Hubo un error durante la entrada de Rey Mysterio en WrestleMania 26. El mexicano se enfrentaría a CM Punk, y haría su clásica entrada donde es impulsado por una plataforma debajo del suelo. Pero el mecanismo falló, y debido a esto, cuando era el momento de su entrada, sonó su música y pusieron su pirotecnia, pero Mysterio no apareció. Los fans presentes comentaron que previo al inicio del show se escuchó una fuerte explosión proveniente del escenario, y se cree que ese sonido fue la plataforma de Rey Mysterio que se activó antes de tiempo. En la transmisión en vivo tuvimos un plano extendido de la reacción de CM Punk, mientras los fans presentes en el estadio no entendían qué estaba pasando. Finalmente, después de un minuto, el enmascarado tuvo que treparse para salir del agujero, y realizó el resto de su entrada como si nada, y el incidente fue editado en todas las futuras versiones. Blading. Blading es una práctica que usan los luchadores para sangrar a propósito, generalmente guardándose una navaja pequeña para cortarse en la frente ellos mismos sin que la cámara lo capte. Esto estaba completamente prohibido para principios de los 90 en WWF, ya que la mayor parte del público era infantil, así que solo se podía ver sangre si esto ocurría por accidente. Sin embargo, en WrestleMania 8, Roddy Piper y Bret Hart creían que la sangre le agregaría más drama a su legendaria lucha. Si querían asegurarse que haya sangre, tendrían que recurrir a la navaja, pero eso traía como consecuencia una gran multa para ambos, así que intentaron hacerlo a escondidas de Vince. En el momento en el que Roddy Piper le dice a Bret que se ate los cordones y lo golpea en la cara,
Aprovecharon que las cámaras se fueron con el árbitro y Bret muy disimuladamente agarró la navaja y se cortó por encima de la ceja, logrando el efecto buscado. Tras el combate, al llegar al backstage, Piper mostró mucha preocupación por el corte en la frente de Bret, pidiéndole disculpas frente a todos, logrando que todos en backstage crean que había sido un accidente y de esa manera evitaron la multa. Lo curioso es que en ese mismo show, más tarde, Ric Flair se enfrentó a Randy Savage y también usó la técnica para sangrar. La diferencia es que el Nature Boy no tuvo tanta discreción como Bret, por lo que era obvio que había usado una navaja, además de que Flair sangró mucho más que Bret. Esto causó que sea multado por miles de dólares, y según dicen, Vince estaba tan furioso que casi lo despide esa misma noche. Otra historia relacionada ocurrió en WrestleMania 13, en la única lucha que vale la pena de ese show. Austin y Bret habían acordado en usar una navaja para agregarle drama a la lucha, tal como el Hitman había hecho con Piper. Pero esta vez, Bret cortaría a Austin con cuidado. Según contaron ambos protagonistas, Stone Cold no estaba muy seguro de esto, dudando si hacerlo o no hasta último momento. Hart incluso menciona que Austin justo antes de que llegue el momento, le dijo a Bret que quizás no deberían hacerlo, pero aún así continuaron con su plan, y la cara ensangrentada de Steve Austin terminó siendo icónica, apareciendo en remeras e incluso en la portada VHS de ese WrestleMania. Al final, ninguno de los dos fue castigado por esto. Quizás Vince vio que fue todo un éxito y agregó mucho a la lucha, así que se las dejó pasar. Mr. Pre-Show. A lo largo de la historia de WrestleMania hubo muchas dark matches y luchas en el pre-show, por las cuales pasaron muchos nombres, pero hay un luchador en específico que hizo más apariciones en este tipo de luchas que ningún otro, y ese luchador es mejor conocido como Primo, y tuvo 9 apariciones, participando en 5 Battle Royals y 4 luchas tag teams. Lo más curioso es que nunca pudo participar en una lucha en el show principal, y sostiene un récord que es muy difícil de romper. John Cena, WrestleMania 19. Durante su etapa como el doctor de Tuganomics, Cena iba a tener una batalla de rap contra 2 raperos famosos invitados en WrestleMania 19. Esos raperos serían Fabulous y Jay-Z. Por su parte, hay rumores de que Fabulous fue sacado de WrestleMania debido a sus arrestos en enero y marzo del 2003, por posesión de un arma no autorizada en su auto. Pero cuando Cena habló de esto, dijo que Fabulous canceló el mismo día de WrestleMania 19. Por su parte, cuando el rapero habló de la situación, dijo que nunca había sido invitado por WWE y que no tenía ningún recuerdo al respecto. El otro rapero que iba a estar involucrado, Jay-Z, no pudo estar porque tenía otros compromisos los cuales nunca fueron aclarados. Ambos se bajaron con muy poco tiempo previo a WrestleMania, por lo que no había chance de buscarle un plan alternativo a Cena para su primera participación en este evento. Así que simplemente hicieron un segmento donde John Cena rapeaba contra 2 gigantografías de cartón de los 2 raperos, mientras improvisaba insultándolos. Y el segmento fue parte del Sunday Night Heat previo a WrestleMania, que en esa época era como el pre-show. Final alternativo, WrestleMania 17. El final de WrestleMania 17, que para muchos marcó el final de la era Actitud, vio a Steve Austin hacerse heel y unirse a Vince McMahon. El cambio a heel de Austin fue una idea que tuvo él mismo, ya que creía que su run como face ya se había vuelto repetitivo y aburrido, y que necesitaba algo para refrescar un poco su personaje. Steve creyó que su desesperación para derrotar a The Rock en WrestleMania era la razón perfecta para cambiar su personaje, pero él mismo contó que en el momento en el que McMahon le dio la silla para ejecutar el final planeado, Austin tenía dudas si el heel turn iba a funcionar, ya que durante la excelente lucha que tuvo con The Rock volvió a sentir lo que sentía antes con su personaje face y empezó a dudar si realmente necesitaba hacer el heel turn. En ese momento se le cruzó por la cabeza cambiar completamente los planes y hacerle un stunner a Vince para mantenerse como face, cambiando completamente el final de uno de los main events más memorables de la historia de WrestleMania. Pero finalmente decidió ir con lo planeado y se transformó en un heel, un cambio del cual Austin confesó haberse arrepentido. Spoiler de Michael Cole. Esta entrada se refiere a los comentarios de un joven Michael Cole que reemplazó a Jim Ross durante WrestleMania 15. Cuando en una típica publicidad previa a la lucha entre Undertaker y Big Boss Man, Cole nos contó que justo después del show tendríamos una entrevista exclusiva en la Home Shopping Network, donde podríamos escuchar al nuevo campeón de WWF, spoileando de esta manera que Steve Austin iba a vencer a The Rock por el título en el main event y tendríamos un nuevo campeón. Estos comentarios fueron borrados en todas las versiones posteriores del show, incluyendo la de la Network y Netflix, pero fueron escuchados por todos los que vieron el evento en vivo esa noche. Delay por lluvia. A pesar de que hubo 10 ediciones de WrestleMania que tuvieron lugar en estadios al aire libre, solo 2 veces hubo lluvia durante el show. La primera de estas 2 fue en WrestleMania 29, pero duró muy poco, y según cuentan los que estaban ahí,
Solo llovió exactamente cuando The Miz ganó el título intercontinental, y dejó de llover una vez que The Miz terminó su celebración. La segunda y más recordada fue en WrestleMania 37. Después de tener un WrestleMania a puertas cerradas, la edición 2021 se celebró en el estadio que originalmente se iba a usar el año anterior, y era el primer show de WWE con público presente en más de un año. Pero la espera del público presente para ver wrestling en vivo se estiró un poco más, ya que después de que empezó la transmisión y Bebé Rexha cantó America the Beautiful, el evento tuvo que ser atrasado debido a la cantidad de lluvia. Como ya estaban en vivo, tuvieron que improvisar, y después de muchas décadas por primera vez volvieron las promos sin guión. Tras 30 minutos de retraso, finalmente dejó de llover, y pudieron llevar a cabo el show como fue planeado. Y como bonus, la lluvia causó que Mandy Rose se resbale durante su entrada. Y más tarde esa noche Randy Orton entró con cuidado para que no le pase lo mismo. Sheik Tugboat. Fred Ottman, mejor conocido como Tugboat o Shockmaster, fue la primera opción para enfrentarse a Hulk Hogan en el main event de WrestleMania 7, antes de que finalmente elijan a Sergeant Slaughter como el oponente del Hulkster. Según contó Bruce Pritchard en su podcast, Tugboat iba a cumplir el mismo rol que el sargento, dándole la espalda a Estados Unidos y haciéndose partidario de Irak. Y el nombre temporal para este gimmick era Sheik Tugboat, aunque Bruce aclaró que seguramente más adelante le iban a buscar un nombre mejor si seguían con ese plan. Pero finalmente, Vince decidió que el sargento Slaughter, que había sido un personaje patriota y face por muchos años, iba a causar un mayor impacto si le daba la espalda a su país, en lugar de Tugboat, que era mucho menos conocido. Por lo que Ottman pasó de posiblemente estar en el main event a ni siquiera aparecer en ese WrestleMania, y poco tiempo después cambiaría su gimmick a Typhoon para hacer equipo junto a Earthquake. Glitch de WrestleMania 1. Antes de que ordenar pay-per-views por cable sea común, los eventos premium de deportes se transmitían por circuitos cerrados de televisión, lo que significaba que los fanáticos tenían que asistir a centros especiales para ver los eventos, como cines o bares locales que elijan pagar los derechos del show. WrestleMania 1 fue transmitido en 200 de estos lugares, con un estimado de 400.000 personas mirando. Pero no todos pudieron disfrutar del evento, ya que más de 11.400 personas se reunieron en el Centro Cívico de Pittsburgh, en Pensilvania, para ver el show, pagando entre 8 y 10 dólares la entrada. Pero desafortunadamente hubo un problema con la señal y solo pudieron ver una pantalla negra. Cuando los encargados les comunicaron que no iban a poder transmitir el show por un glitch con la señal, los fans enojados tiraron la pantalla y empezaron a lanzar sillas. Todos los que pagaron la entrada recibieron reembolsos, mientras que 3 personas terminaron detenidas por los disturbios causados. Aunque los reembolsos no afectaron mucho a McMahon, ya que se reporta que el primer WrestleMania hizo más de 12 millones de dólares en ganancia. Shawn Stasiak arruina los planes. Otra lucha que iba a tener un final distinto en WrestleMania 17 era el combate entre padre e hijo, el cual enfrentó a Shane McMahon contra su padre Vince. Originalmente el combate iba a ser Vince vs Mick Foley, pero la leyenda del hardcore en ese momento se había retirado y creyó que iba a ser permanente, así que rechazó la propuesta. Años después contó que se arrepintió de haberlo hecho. Cuando Shane fue su reemplazante, teniendo en cuenta que él era el nuevo dueño de WCW en kayfabe, era lógico que involucren de alguna forma a la ex empresa en la historia de la lucha. Por lo que días antes del evento se les informó a varios luchadores provenientes de WCW que iban a aparecer en WrestleMania para ayudar a Shane en la lucha callejera contra su padre. Pero cuando llegó el evento se los pudo ver sentados en un palco muy lejos del ring. La razón por la que no participaron de la lucha fue porque Shawn Stasiak tuvo la brillante idea de contar los planes en una entrevista antes del show. Vince se enteró y canceló completamente la participación de todos los ex WCW. Según contó Lance Storm, McMahon estaba tan furioso que casi los manda a todos de vuelta a sus casas, pero al final por lo menos los dejó que vean el show en persona. Cartelera original WrestleMania 30. WrestleMania 30 es una de las ediciones más aclamadas por los fans en los últimos años, pero tan solo unos meses antes del evento la cartelera era casi completamente diferente. En 2020, CM Punk compartió en una historia de Instagram una imagen de cómo era la cartelera planeada para el 20 de enero de 2014, la cual incluía Roman Reigns vs Dean Ambrose por el título de Estados Unidos, lo que significaba que tenían planes muy diferentes para la separación de The Shield. Big Show vs Kane, que hubiera sido definitivamente una de las peores luchas de la historia del evento. Daniel Bryan vs Sheamus sin nada en juego, que podría haber causado peores reacciones que su lucha en WrestleMania 28. John Cena vs Bray Wyatt y Lesnar vs Undertaker se mantuvieron. CM Punk vs Triple H, que fue cancelada porque Punk dejó la empresa la noche siguiente al Rumble, y dijo que no quería darle el privilegio a Triple H de luchar contra él en el magno evento.
Y finalmente, el main event iba a ser Batista vs Randy Orton, que al final terminó sucediendo pero con Daniel Bryan añadido. No me imagino lo catastrófico que hubiera sido tener a Batista vs Randy Orton minutos después de que termine la racha. Michaels volvería al retiro previo a WrestleMania 19. Después de su retiro en 1998, Shawn Michaels volvió en el año 2002 y tuvo pocas luchas, incluyendo un gran feudo contra Triple H por el título World Heavyweight, que concluyó en diciembre de ese año. Lo curioso es que Michaels no tenía planeado continuar una vez terminado el feudo y pensaba volver al retiro. Shawn tuvo un breve cruce con Jericho en un segmento y ambos notaron que tenían mucha química. Jericho intentó convencerlo a Michaels para que trabaje en una lucha en WrestleMania, pero el rompecorazones admitió que no estaba seguro cuánto tiempo más iba a poder hacer esto. A pesar que tras su regreso se lo había visto quizás en mejores condiciones que nunca, Shawn no quería tentar a la suerte. Por suerte, Jericho fue capaz de convencerlo, y los dos se robaron el show teniendo una de las mejores luchas de la historia de WrestleMania, y su gran actuación en WrestleMania lo convenció a seguir a tiempo completo, hasta el año 2010. Bracket original, WrestleMania 4. Como vimos antes, los planes para WrestleMania 4 cambiaron mucho, por culpa de Honky Tonk Man. Pero no solo cambió quién ganó el torneo, sino que tuvieron que mezclar casi todo el bracket. A pesar de que todas las luchas de la primera ronda tuvieron los mismos resultados, los cruces para cuartos de final eran diferentes, ya que originalmente Ted DiBiase iba a vencer a Randy Savage en la semifinal y vencería a Hogan en la final por count out, ganando el título de WWF. Pero tuvieron que cambiar todo para poder lograr que Savage y DiBiase se crucen en la final y no antes. El falso retiro de Randy Savage. Uno de los tantos falsos retiros de wrestling fue el de Macho Man Randy Savage, que luchó contra Ultimate Warrior en WrestleMania 7, en una lucha donde si perdía tendría que retirarse. Ultimate Warrior ganó ese combate. Posteriormente, Jerry traicionó a Macho Man, que entonces era heel, y Elizabeth salió para salvarlo. La reunión de Savage con Elizabeth llevó a más de uno a las lágrimas, y era un retiro perfecto para el Macho Man, que quería alejarse del wrestling para poder vivir una vida tranquila junto a Elizabeth. Pero para agosto de ese mismo año, Vince ya estaba hasta las manos porque tanto Warrior como Hogan se habían ido de la empresa, y el roster estaba muy flojo en cuanto a babyfaces. McMahon intentó convencer al Macho Man para que vuelva. Al principio, Savage rechazó todas las ofertas, pero más adelante aceptó luchar con una máscara y bajo el nombre de Mr. Madness, ya que en teoría no podría luchar por haber perdido el combate de WrestleMania 7. Poco tiempo después, McMahon logró que el Macho Man vuelva a luchar a tiempo completo. Irónicamente, tan solo 2 años después, la situación fue la inversa, y Vince básicamente quería retirar a Savage cuando este quería continuar luchando, obligándolo a ser comentarista hasta que este se cansó y se fue a luchar a WCW. Concusiones. Las concusiones o conmociones cerebrales lamentablemente son muy comunes en el wrestling. Un mal golpe a la cabeza te puede dejar con pérdida de conocimiento y a veces en piloto automático, por lo que era cuestión de tiempo para que alguna ocurra en WrestleMania. Hay 3 casos conocidos donde esto ocurrió en luchas del magno evento. La primera fue en WrestleMania 19, cuando Lesnar falló el Shooting Star Press como vimos previamente en este iceberg. La caída le causó una conmoción cerebral a Lesnar. Por suerte faltaba muy poco para terminar la lucha, así que Angle lo pudo ayudar para que le haga el F5 y el pin. El siguiente caso fue en WrestleMania 27, cuando The Miz se enfrentaba a John Cena en el main event. A la mitad de la lucha, Miz se golpeó la cabeza contra el piso fuera del ring, causando que tenga una severa concusión. Cena tuvo que guiarlo por el resto de la lucha. Por suerte al final la lesión terminó siendo no tan grave, pero la conmoción le causó pérdida de memoria, haciéndose que se olvide su única participación en el main event de WrestleMania, lo cual debe ser muy duro para él. Y para terminar, la tercera ocasión, y quizás la más conocida, ocurrió en una de las luchas más importantes de la historia, el final de la racha. Y esta quizás fue la peor porque ocurrió al principio de la lucha, lo que causó que Taker esté en piloto automático todo el combate. Undertaker dice no recordar absolutamente nada de esa lucha, y volviéndola a ver dice que ni siquiera puede notar en qué momento sufrió la conmoción. Ni bien terminó la lucha, el enterrador fue trasladado de urgencia a un hospital. Vince incluso le acompañó a pesar de que el evento no había terminado. Esto en parte también causó muchas teorías conspirativas de que Taker no tenía que perder la racha, pero debido a la conmoción no salió de la cuenta. Pero todas esas teorías son falsas, ya que el plan era que Lesnar lo derrote. Melina vs Ashley. Como vimos a lo largo del iceberg, es común que haya luchas canceladas en cada WrestleMania.
Pero en la edición número 23 fue la primera vez que pasó que una lucha fue cancelada y después cambiaron los planes y se llevó a cabo de todas formas. La lucha en cuestión tendría a Melina defendiendo su título femenino contra Ashley en una lucha de leñadoras. Como el segmento del corte de pelo a Vince McMahon tardó más de lo esperado, los agentes les dijeron a las luchadoras que no había tiempo para realizar el combate y que estaba cancelado. Pero minutos más tarde las volvieron a llamar, diciéndoles que le pudieron hacer un poco de tiempo y finalmente Melina retuvo su título en tan solo 3 minutos. Algo es algo. Angle casi fuera de WrestleMania 19. Angle venía cargando con mucho dolor en su espina dorsal, que empeoraron incluso más un mes antes de WrestleMania 19, y necesitaba una cirugía urgentemente. Por lo tanto, Vince estaba considerando la posibilidad de cambiar el main event y hacer que Angle pierda su título contra Lesnar en tan solo 30 segundos semanas antes del show. No se sabe a quién hubiera enfrentado a Lesnar si esto ocurría, pero Angle comentó que en un momento había aceptado ir con ese plan. Hasta que un día el hijo de un vecino de Angle que tenía síndrome de Down le dijo a Kurt que estaba con muchas ganas de ver su lucha en WrestleMania, y esto hizo que Angle haga el esfuerzo y finalmente insista con ir con el plan original. El medallista olímpico trabajó la lucha soportando un dolor inmenso y una vez que perdió el título contra Lesnar se tomó un tiempo fuera para realizar su operación. El gesto de Mickie James. Mickie James tuvo quizás su lucha más memorable en WrestleMania 22, cuando derrotó a Trish Stratus por el título femenino. El personaje de James estaba obsesionada con Trish, e incluso sentía una atracción sexual por ella. Quizás el momento más recordado de este feudo llegó en el magno evento, cuando Trish buscó la Stratus Faction, pero James le agarró la entrepierna. Esto estaba planeado, pero James improvisó llevando las cosas aún más al extremo cuando formó una V con sus dedos y se los chupó frente a la cámara. El gesto provocativo de Mickie James situaba bien su personaje, pero a Vince no le gustó para nada. Ni bien llegaron al backstage, McMahon la regañó diciéndole que el gesto que hizo fue muy grosero y que iba a tener que ser editado en todos los futuros lanzamientos del pay-per-view. Y tal como dijo Vince, este gesto fue editado en todas las futuras versiones. Texas Death Match. A principios de 1997, Mick Foley hizo equipo con Terry Funk, que en esa época interpretaba el personaje de Chainsaw Charlie, y juntos derrotaron a las New Age Outlaws por los títulos en WrestleMania 14. Pero los planes originales eran muy diferentes. Originalmente, Foley quería tener una serie de 7 luchas deathmatch contra Funk, como las que ya habían tenido en IWA en 1995, terminando con una 7ª lucha que sería grabada en el rancho de Terry Funk en Armadillo, Texas, que sería transmitida durante WrestleMania 14. Al principio, a Vince le había gustado mucho la idea, más teniendo en cuenta que estaban en el principio de la era Actitud, pero finalmente estos planes fueron cancelados. La razón principal fue que Mike Tyson iba a aparecer en WrestleMania de ese año, y debido a esto, WWF iba a tener muchos ojos nuevos encima, por lo que Vince McMahon temía que estas luchas violentas puedan espantar a la audiencia mainstream, a los medios y a los nuevos fans. Hulk Hogan vs Big Show. Una de las luchas más históricas de WrestleMania ocurrió en la tercera edición, y vio a Hulk Hogan haciéndole un body slam a Andre the Giant. 20 años más tarde, en WrestleMania 23, WWE buscaba hacerle un homenaje a ese momento, y para eso se tenía planeado que Hulk Hogan se enfrente a Big Show, y esta era la lucha que originalmente iba a tener a la batalla de los millonarios involucrados. Vince McMahon del lado de Big Show y Trump del lado de Hogan. Pero a finales del 2006, Big Show se tomó un año sabático para curarse de sus lesiones, por lo que el plan B era poner a Gran Khali contra Hogan. Debido a esto, el gigante Punjabi fue drafteado de ECW a Raw a principios del 2007, pero unos meses antes del evento, McMahon y Hogan se pelearon, ya que el Hulkster le había dicho a Vince que él quería ser el talento mejor pago de todo el show, lo cual McMahon rechazó rotundamente y cambió los planes por completo, al final decantándose por la lucha entre Bobby Lashley y Umaga. Punk vs Rock vs Cena. CM Punk finalmente obtendrá su main event de WrestleMania en 2025, compitiendo en una triple amenaza, pero originalmente esto iba a ocurrir 12 años antes. The Rock reveló en una entrevista del 2016 que el plan original era que CM Punk retenga su título en Royal Rumble 2013, para después perderlo contra The Rock en el Elimination Chamber de ese año. De esta manera, Punk tendría su revancha en WrestleMania, metiéndose en el main event y transformando la lucha en una triple amenaza que también incluiría a John Cena. La Roca dice que el cambio de planes no fue idea suya, y lamenta que no hayan ido con la triple amenaza, ya que por un lado, de esta forma no arruinaría que la lucha de WrestleMania 28 haya sido promocionada como una vez en la vida,
Y por otro lado, la revancha de WrestleMania 29 no fue muy bien recibida, y el público estuvo bastante callado durante el combate. Además, recordemos que CM Punk dejó la empresa al año siguiente y una de las razones principales había sido que nunca le dieron el main event de WrestleMania que según él se merecía. De haberse realizado el plan original, la historia del wrestling reciente hubiera sido muy diferente. Chris Jericho, WrestleMania 2000. Esta entrada se refiere a los planes originales para Jericho en WrestleMania 2000. Primero, se suponía que Jericho iba a ser parte del main event, y eso explica por qué el póster del evento tiene a 3 de los 4 participantes del evento principal, pero Jericho aparece en lugar de Mick Foley. La lucha estelar de ese WrestleMania es conocido por haber cambiado muchas veces. Al principio iba a ser The Rock contra Triple H, en una lucha individual. Después agregó Big Show, y finalmente, 2 semanas antes del pay-per-view, se agregó a Mick Foley. Jim Ross contó en su podcast que la razón por la que Jericho no estuvo en la lucha fue que algunos temían que ponerlo en el ring junto a Triple H, Big Show y The Rock iba a exponerlo, ya que no era tan grandote como el resto, e iba a parecer muy pequeño en comparación. Ross agrega que esta explicación le parece muy estúpida, pero es la que le dieron en ese entonces. Por otro lado, su reemplazo fue Mick Foley, ya que Vince McMahon no quería que la leyenda del hardcore termine su carrera sin haber sido main event de WrestleMania. Una vez fuera del main event, le estaban buscando otro plan a Jericho. X-Pac habló con Jim Ross en su podcast y le contó que cuando era joven era muy soberbio y tomaba malas decisiones, y puso como ejemplo claro lo que ocurrió en WrestleMania 2000, ya que le habían ofrecido tener una lucha individual contra Jericho por el título intercontinental, pero el miembro de DX se negó, ya que quería terminar su feudo contra Kane. X-Pac agregó que ahora mirando hacia atrás se da cuenta que ese feudo ya había cumplido su ciclo, y que debería haber aceptado la lucha contra Jericho. Al final, X-Pac hizo equipo con Road Dogg, perdiendo contra Kane y Rikishi, mientras que Jericho luchó en la Triple Threat contra Angle y Benoit, y dice que tomó como motivación lo sucedido y se esforzó aún más, ganándose su lugar en el evento estelar tan solo 2 años más tarde. Oponente de Angle, WrestleMania 18. El medallista olímpico tuvo una lucha y un feudo olvidable con Kane que terminó en WrestleMania X8, y se sintió como una lucha de relleno de último momento para tener a ambos hombres en la cartelera. La razón fue que originalmente se habían hablado muchos planes diferentes para Angle. El primero de estos planes había sido idea de Angle, y teniendo en cuenta que esta edición se celebraba en Toronto, Canadá, intentó arreglar una Dream Match con Bret Hart. Angle llamó a Bret por teléfono y le dijo que le encantaría luchar contra él en WrestleMania, que sería una lucha de ensueño y que el Hitman no tendría que hacer nada del trabajo, ya que Angle se encargaría de vender y bumpear para él. A lo que Bret Hart inmediatamente le respondió que no. Recordemos que para 2002 Bret llevaba 2 años sin luchar, y ese mismo año terminó teniendo un derrame cerebral, así que quizá fue para mejor que no haya aceptado esa lucha. Ese no fue el único plan propuesto para Bret, ya que también WWE le propuso que sea el árbitro especial en el main event entre Triple H y Chris Jericho, y a cambio de su participación, la empresa le cedería los derechos para usar sus imágenes en la autobiografía que sacó ese año. Pero al final, Bret también rechazó esta propuesta, ya que sentía que aparecer en WrestleMania hubiera hecho que todos piensen que los había perdonado, cuando en realidad no era el caso. Con el Hitman fuera de la cuestión, tanto Angle como Vince buscaron otro oponente que hubiera causado un impacto incluso mayor, y ese oponente era el ícono Sting. Según contó él mismo, estuvo cerca de arreglar todo para llegar a WWE y tener el combate contra Angle en WrestleMania 18. Las negociaciones con Vince iban bien, pero finalmente no llegaron a un acuerdo, ya que Vince quería que Sting cumpla con la rutina que llevaban todas las superestrellas de WWE en esa época. Y Sting, entendiblemente, no estaba interesado en tener que luchar y viajar tantas noches al año. Al final, este Dream Match se terminó dando varias veces en TNA unos años más tarde. Undertaker, WrestleMania 27. Esta entrada se refiere a varios datos curiosos sobre la lucha de Undertaker en WrestleMania 27. Por empezar, al igual que en WrestleMania 18, se contactó a Sting para una posible Dream Match, esta vez contra el Enterrador. A principios del año 2011, WWE empezó a pasar videos que mostraban el número 2-21-11, que indicaban que el 21 de febrero algo ocurriría. Todo el mundo creía que se referían a que Sting finalmente llegaría a la empresa, y ese era el plan original. Esta vez a Sting le habían ofrecido una lucha contra Undertaker y un lugar en el Salón de la Fama de ese año. A pesar de que la oferta seducía, Sting terminó rechazándola, ya que él no confiaba en WWE por la forma en que habían maltratado a todos los talentos provenientes de WCW después del 2001. Al final, Sting terminó llegando en 2014 y su desconfianza fue justificada.
Otro plan desechado para Taker era un posible enfrentamiento con Brock Lesnar, y esto explica por qué Undertaker estuvo presente en UFC 121, y por qué tuvo un careo con Lesnar posteriormente a su derrota contra Caín Velázquez. Al verse cara a cara, Undertaker le preguntó a Lesnar si quería hacerlo, pero al final la participación de Lesnar no se pudo hacer realidad, ya que Dana White, el presidente de UFC, no permitió que Brock aparezca en WWE mientras esté contratado a su empresa. Al año siguiente, Lesnar se liberó de su contrato, apareció en WWE y en 2013 finalmente tuvo su lucha contra Taker, que todos sabemos cómo terminó. Finalmente, Undertaker se enfrentó a Triple H en WrestleMania 27, en una lucha que originalmente iba a ser el main event de la noche. Hasta una semana antes del show, ese era el plan, ya que creían que la racha de Undertaker era más importante que la lucha por el título mundial entre Cena y The Miz. Además de que la gente quedaría exhausta después de un combate de este estilo, y no tendría más energía para cuando llegue la última lucha, tal como ocurrió con Hogan vs Rock en WrestleMania 18 y con Taker vs Shawn en WrestleMania 25. Al final terminaron cambiando los planes y Undertaker vs Triple H fue la tercera lucha de atrás para adelante. Y tal como se esperaba, la gente quedó cansada después de este combate y casi ni reaccionaron por el resto del evento. Y para cerrar con esta entrada vamos a hablar de la multa que recibieron ambos luchadores. Después de lo ocurrido con el caso de Benoit, el CTE fue tomado más en serio, y en marzo de 2010 se prohibieron los sillazos a la cabeza. A pesar de esto, Undertaker creyó que al ser el talento más longevo de la empresa, y Triple H siendo el yerno de Vince, podrían salirse con la suya. Así que durante la lucha, Triple H le hizo un chair shot a Undertaker, y a pesar de quiénes eran, Vince los multó de todas formas, aprovechando para dar el ejemplo de que si estos dos talentos intocables eran multados, el castigo sería incluso peor para el resto del roster. Sting enterrado. Sting hizo su tan esperado debut contra Triple H en WrestleMania 31, donde perdió contra el juego en una batalla entre NWO y DX. A pesar de las obvias sospechas de que Vince lo buqueó de esta manera para ponerle el último clavo en el cajón a WCW, Arn Anderson lo dejó incluso más claro en 2020, cuando en un episodio de su podcast, The Enforcer, contó que Vince les dijo explícitamente a todos los comentaristas que aprovechen todas y cada una de las chances que tengan para enterrar tanto a Sting como a WCW. Y eso explicaría por qué los comentaristas en inglés usaron varios términos como Sting es un pez pequeño en un gran estanque, o más infame aún, cuando Triple H gana, JBL gritando ganamos la guerra, ganamos la guerra. Abyss. Abyss es una leyenda en TNA, que hoy en día trabaja detrás de escenas en WWE. Pero su carrera podría haber sido muy diferente, ya que en el año 2006, cuando su contrato con TNA estaba por expirar, WWE le envió una oferta, la cual incluía que tendría un feudo contra Undertaker que culminaría en WrestleMania 22. Pero Abyss contó que prefirió mantenerse leal a la mano que le dio de comer, y rechazó la oferta, agregando que no se arrepiente de la decisión que tomó, ya que estuvo en TNA desde el principio y está contento con cómo fue su carrera. Además de que siente que si hubiera aceptado la oferta, probablemente no hubieran tenido nada para hacer con él después de su feudo contra Undertaker, mientras que en TNA siempre se mantuvo relevante. Planes para la racha. Esta entrada se refiere a la cantidad de veces que los planes para la racha estuvieron cerca de ser muy diferentes. A lo largo de los años hubo muchos luchadores considerados para derrotar a Taker en WrestleMania. El primero de estos casos ocurrió en WrestleMania 11, cuando la racha Undertaker recién iba 3-0 y no era mencionada por WWF. Vince estaba muy entusiasmado con el empuje que le estaba dando a King Kong Bundy, y no quería que el grandote pierda en WrestleMania, por lo que tenía planeado que Bundy gane con la ayuda de las interferencias de Kama Mustafa y Ted DiBiase. Por suerte cambiaron los planes y al final Undertaker mantuvo su racha tras una de sus peores luchas en WrestleMania. Más adelante, Undertaker quería que Kurt Angle fuera quien termine con la racha en WrestleMania 22, y venía diciéndole esto a Kurt desde finales de 2005. Sin embargo, Vince rechazó la idea, ya que quería que Kurt Angle continúe siendo campeón después de WrestleMania, pero también sentía que era muy pronto para terminar la racha. Para no dejar a Angle y Taker con las ganas de enfrentarse, Vince accedió a que luchen entre sí en No Way Out 2006, el último pay-per-view antes de WrestleMania, donde Kurt Angle defendió su título en una lucha que es considerada una de las mejores de la historia de la empresa. 3 años más tarde, Taker se enfrentaba a Edge en el main event de WrestleMania, con la racha y el World Heavyweight Championship en juego. En una entrevista con el New York Post, Michelle McCool, la esposa de Undertaker, reveló que el plan original era que Edge sea quien ponga fin a la racha de Undertaker, que en ese momento iba 15-0, y se hubiera llevado a cabo si no fuera porque el mismo Edge se rehusó a romper la racha de Taker. Recientemente, Edge confirmó esto en el podcast de Logan Paul,
afirmando que no tendría ningún tipo de sentido que él fuera quien lo haga, ya que Edge sentía que ser quien derrota a Undertaker no iba a cambiar mucho su carrera, y prefería que la racha siga viva para que más adelante la rompiera alguien que lo necesite más. Para ese entonces, Edge ya había sido campeón mundial múltiples veces y una de las más grandes estrellas de toda la compañía, por lo tanto prefirió dejar que ese reconocimiento pueda ayudar a catapultar la carrera de alguien más. La racha siguió en pie, pero casi termina al año siguiente. Undertaker comentó recientemente en una entrevista que Vince McMahon quería que Vladimir Kozlov fuera quien termine la racha. Recordemos que el ucraniano recibió un mega push de entrada cuando debutó en 2008, y al año siguiente declaró que quería terminar la racha de Undertaker en WrestleMania, incluso logrando derrotarlo limpiamente en SmackDown. Por suerte, los planes cambiaron y Kozlov fue derrotado por Shawn Michaels en una lucha para definir quién se enfrentaría a Undertaker en WrestleMania 25. 2 años más tarde, Wade Barrett parecía ser el elegido para derrotar a Taker. Después de haber sufrido derrotas contra John Cena y Randy Orton, el líder de los Nexus necesitaba una victoria muy importante para volver a ganar credibilidad. Y no había victoria más grande que poder ser quien termine la racha de Undertaker en WrestleMania. Wade Barrett era uno de los potenciales rivales de Taker en WrestleMania 27. Después de que junto a Kane y el resto de los Nexus enterraran a Undertaker en Bragging Rights 2010, todo parecía indicar que iban a ir por ese camino. Finalmente, WWE decidió cancelar los planes ya que querían hacer algo que incluya a Shawn Michaels en ese WrestleMania, y decidieron hacerlo referee en la lucha de Undertaker vs Triple H. Además de estos casos confirmados, también hay varios luchadores que declararon que fueron considerados para romper la racha, pero en mi opinión no son tan creíbles como los anteriores. Entre ellos se encuentra Mark Henry, que comentó en una entrevista que existió la posibilidad y que hubo conversaciones al respecto, pero también comentó que él se hubiera rehusado a hacerlo si se lo proponían, ya que no quería ser quien cargara con el peso de haber roto la racha. También Kevin Nash dijo que si no se iba a WCW en 1996, él iba a ser el encargado de romper la racha. Y por último, en mi opinión, el menos creíble de todos es Hayd Vansen, un luchador británico que tuvo una viñeta en SmackDown en enero de 2009, que supuestamente iba a luchar contra Undertaker en WrestleMania 25 y lo iba a derrotar, pero terminó siendo despedido antes de que pueda tener siquiera una lucha. Es difícil de creer, ya que la única fuente que confirmó esto fue el mismísimo Hayd Vansen. Sid, WrestleMania 13. Esta entrada se refiere a la leyenda urbana de que Sid se cagó encima luchando contra Undertaker en el main event de WrestleMania 13. A pesar de realizar una investigación extensiva sobre este rumor, no pude encontrar de dónde se originó, pero la leyenda cuenta que en una lucha de Undertaker vs Sid, cuando el enterrador lo levantó para realizarle un tombstone, tanto él como el árbitro sintieron un fuerte olor que solo podía significar una cosa. La leyenda urbana quedó instalada para siempre, pero hay muchos que refutan que esto haya ocurrido en WrestleMania, y dicen que en realidad sucedió en un house show previo al evento. La historia aún nunca fue confirmada por ninguno de los dos protagonistas, y tras el fallecimiento de Sid, la única forma de que pueda ser confirmada o desmentida es que Undertaker habla al respecto. Ojo morado de Hogan. La participación de Hulk Hogan en WrestleMania 9 ya es polémica de por sí, pero una de las cosas que más llamaron la atención fue cómo el Hulkster apareció con un ojo morado. La razón en kayfabe que dieron los comentaristas era que DiBiase le había pagado a unos hombres para que lo lastimen previo al show, pero lo que pasó en la vida real es muy debatido hasta el día de hoy. Por un lado, la explicación que dio Hogan fue que se lastimó en un accidente con una moto acuática, en el cual supuestamente una ola lo tiró de la moto y cuando se levantó, la moto lo golpeó en la cara. Su amigo Brutus Beefcake corrobora esta historia, pero es alguien que nunca hablaría mal del Hulkster porque básicamente le debe toda su carrera. Por otro lado, hay una historia que a los fans les gusta más, y esta leyenda cuenta que el causante del ojo morado de Hogan fue nada más y nada menos que Macho Man Randy Savage. Es sabido que por esta época los Mega Powers no se llevaban nada bien. Cuando Macho Man se puso muy sobreprotector y paranoico con Elizabeth, ella se fue de la casa y buscó refugio con Hulk y Linda Hogan. Y según cuenta la historia, Hogan, en lugar de tratar que sanen la relación, habló mal de Savage, y convenció a Elizabeth de dejarlo, lo cual hubiera causado que Savage le ponga las manos encima a Hogan y le cause ese ojo morado previo a WrestleMania 9. El único que salió a confirmar este rumor fue Jim Cornette, que ni siquiera estaba en WWF en ese momento como para saberlo. Así que depende de ustedes qué historia eligen creer. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya es un exboxeador de origen mexicano, múltiples veces campeón mundial. En 2007 perdió su título contra Floyd Mayweather Jr. en una pelea que fue la primera en romper el récord de 2 millones de compras en pay-per-view.
WWE quiso aprovechar el momento y tuvo la idea de traer a ambos peleadores a WrestleMania 24. El plan era que compitan en una lucha por equipos, Floyd Mayweather y Shane McMahon versus Oscar de la Hoya y Rey Mysterio. Pero de la Hoya no tenía ningún interés en participar del evento de wrestling, así que la lucha pasó a ser Rey Mysterio y Mayweather versus Shane McMahon y Big Show. Pero los planes cambiarían una vez más, cuando Rey Mysterio se lesionó al bíceps perdiéndose WrestleMania. Así que la lucha pasó a ser Mayweather contra Big Show y fue muy bien recibida. Pyro WrestleMania 24. Esta entrada se refiere al accidente ocurrido con la pirotecnia en WrestleMania 24. Tras un increíble main event que vio Undertaker someter a Edge, comenzó la pirotecnia para la celebración del enterrador. Pero lo que debería haber sido un momento celebratorio casi termina en una tragedia, ya que un cable se cruzó en el camino de los fuegos artificiales, lo que causó que la pirotecnia cambie su trayecto y caiga donde se encontraban los fans. En total, se reportó que 45 fanáticos fueron afectados por la pirotecnia, y también por pedazos de cables quemados que cayeron del cielo. Por suerte, ninguna de las heridas fue grave, y solo 3 de los fanáticos tuvieron que ir al hospital momentáneamente. Curiosamente, WrestleMania 33 se celebró en el mismo estadio, y también tuvo una falla con la pirotecnia tras una lucha de Undertaker. Esta vez parte del escenario se prendió fuego y no hubo ningún herido, pero aún así es una extraña coincidencia. Hogan vs Zeus. Tras el estreno de No Holds Barred, una película financiada por WWF y protagonizada por Hulk Hogan, que por cierto no fue bien recibida por el público en las críticas, McMahon tuvo la brillante idea de traer a Zeus a la compañía, para recrear el feudo que tuvieron en la película. Tiny Lister no era un luchador profesional ni por asomo, pero aún así Vince planeaba que tenga una lucha individual contra Hogan en el main event de WrestleMania 6. Por suerte, Vince cambió de opinión y en su lugar tuvimos Warrior vs Hogan en el evento principal, mientras que la idea de McMahon se terminó realizando antes de WrestleMania, cuando el equipo de Hogan y Beefcake derrotó a Zeus y Savage en una Steel Cage. Lesnar vs Gunther. Como vimos a lo largo del iceberg, hubo muchísimas luchas canceladas en la historia de WrestleMania, pero quizás la que tuvo una razón más oscura ocurrió en WrestleMania 40, donde originalmente el plan era que Gunther defienda su título intercontinental contra Brock Lesnar. El feudo comenzaría en Royal Rumble de ese año, pero tan solo unos días antes del evento salieron a la luz acusaciones sobre trata sexual hacia Vince McMahon, que también involucraban a Brock Lesnar. Debido a esto, todos los planes para Lesnar fueron inmediatamente cancelados, y recientemente el ex peleador de UFC confirmó que se retiraba oficialmente del wrestling, por lo que nunca veremos esta lucha. Maldición de WrestleMania 31. Esta entrada se refiere a la supuesta maldición que sufrieron todos los luchadores que se fueron de WrestleMania 31 con un título, la cual hizo que todos ellos se pierdan WrestleMania 32 por diversos motivos. Seth Rollins salió de WrestleMania como nuevo campeón de WWE, pero se perdió el siguiente WrestleMania debido a una lesión muy grave en su rodilla en noviembre de 2015. John Cena era el campeón de Estados Unidos y se perdió WrestleMania 32 debido a una lesión en su hombro en enero de 2016. Nikki Bella, que era la campeona de Divas, se rompió el cuello a finales de 2015 y se perdió WrestleMania. Daniel Bryan salió como campeón intercontinental, pero tuvo que dejar el título vacante debido a la cantidad de concusiones que había sufrido, por las cuales se terminó retirando en febrero de 2016. Tyson Kidd y Cesaro defendieron los títulos en pareja en el pre-show. Por un lado, Cesaro se lesionó el hombro en noviembre y volvió la noche siguiente de WrestleMania 32, siendo el único de esta lista que podría haber participado del show. Por el otro lado, Tyson Kidd fue quizás el que peor la sacó, sufriendo una lesión en la médula espinal en un dark match contra Samoa Joe, la cual terminó con su carrera y se dice que estuvo muy cerca de terminar con su vida en el acto. Chris Benoit, WrestleMania 11. Owen Hart estaba destinado a ganar su primer título en WrestleMania 11, y este sería el título en parejas. Originalmente, Owen iba a ganarlo junto a su cuñado Jim Neidhart, pero The Anvil fue despedido en enero de ese año por no aparecer en varios house shows. Al final, su reemplazo fue Yokozuna, pero antes de eso hubo otro plan que estuvo a punto de realizarse. El Wrestling Observer reportó en marzo de 1995 que Chris Benoit estaba siendo considerado para ser el compañero de Owen Hart, ya que tenían historia juntos tanto en la Hart Dungeon como en Stampede Wrestling, lo que quiere decir que Benoit haría su debut en WrestleMania, ganando los títulos en pareja en su primer noche. En esa época, el Crippler estaba en ECW y justamente era campeón en parejas junto a Dean Malenko. Al final, los planes cambiaron. WWF de todas formas buqueó a Benoit varias veces en house shows, en los cuales salió acompañado por Ted DiBiase, que era su manager, pero al final decidieron no contratarlo por el momento.
En septiembre de ese año se fue a WCW y finalmente llegó a WWE en el año 2000. Es difícil imaginarse a Benoit en WWF del año 95 y pensar en cómo esto hubiera cambiado el futuro. Marty Jannetty arrestado. Tras la icónica traición de Shawn Michaels a su compañero de The Rockers, lo lógico era que Marty Jannetty busque tener su venganza en WrestleMania 8, y este era el plan original, hasta que Jannetty se metió en problemas. Tan solo semanas después de atravesar la ventana de la barbería, Marty quería entrar a un boliche con una chica de 19 años, que tenía una identificación falsa. Cuando no dejaron pasar a su acompañante, Jannetty empezó a pelearse con un policía, y al ser detenido encontraron que estaba en posesión de 1 gramo de una sustancia blanca que no puedo mencionar. El ex-rocker fue arrestado e inmediatamente fue suspendido por WWF indefinidamente. Jannetty cumplió 6 meses de arresto domiciliario y retomó su feudo con Michaels en octubre de 1992, cuando Shawn ya se había transformado en una estrella mucho más grande y la gente había perdido el interés por Marty. Bobby Heenan, WrestleMania 2. Bobby The Brain Heenan venía cargando con problemas en el cuello desde el principio de los 80s. Aún así, bumpeaba como loco para los babyfaces cuando era necesario, lo cual solo empeoraba sus lesiones. Por lo que unos días antes de WrestleMania 2, el manager se realizó una resonancia magnética para ver si estaba todo en orden. Y en ese entonces descubrieron que se había fracturado 2 vértebras y se operó de urgencia en Tampa. La noche previa a WrestleMania, Heenan estaba hospitalizado y recibió una llamada de WWF que le advertían que si no aparecía en el show de Los Ángeles iba a ser despedido inmediatamente. Por lo que a la mañana siguiente, Heenan se fue del hospital, viajó a Los Ángeles, bumpeó para Hogan después del main event, agarró el próximo vuelo a Tampa y volvió a internarse en el mismo hospital. Little Beaver. Little Beaver fue un luchador canadiense que participó en WrestleMania 3, en una lucha que enfrentaba a 2 equipos conformados por un gigante y 2 enanos cada uno. La lucha en cuestión tenía una regla que impedía que los gigantes puedan golpear al resto de los participantes, ya que esto causaría una descalificación. La idea era que King Kong Bundy rompa esta regla y le haga un body slam a Little Beaver, perdiendo la lucha por descalificación para su equipo. Una vez descalificado, Bundy intentaría hacerle un elbow drop a Beaver, pero los enanos de ambos equipos se pondrían en medio para interrumpir. Cuando Bundy se posicionó para hacer el codazo, nadie vino a salvar a Beaver, y para no romper el personaje, King Kong Bundy no tuvo otra opción que ejecutar el movimiento de todas formas. El elbow drop de un hombre que pesa 208 kilos sobre el cuerpo de Beaver, que tan solo pesaba 27 kilos, le causó una seria lesión en la espalda, que causó que se tenga que retirar de la lucha libre inmediatamente. En 1998, King Kong Bundy confesó en una entrevista que estaba preocupado de haber tenido algo de culpa en la muerte de Little Beaver, que había fallecido en 1995, y que esto le pesaba mucho en su conciencia por esos años. Aunque se confirmó que la causa había sido un enfisema pulmonar y que lo ocurrido en WrestleMania 3 no tuvo que ver directamente con su partida. Finales alternativos, WrestleMania 36. Como vimos antes, WrestleMania 36 fue grabado con 10 días de anticipación. Para evitar que alguna de las personas presentes pueda spoilear los resultados, WWE decidió filmar finales alternativos para varios de los combates de WrestleMania 36, por lo que casi todas las luchas de ese evento tienen 2 resultados alternativos. No se sabe con exactitud qué luchas recibieron este tratamiento, y es muy poco probable que algún día los finales alternativos salgan a la luz, ya que romperían completamente la ilusión y el canon de WWE. Bruiser Brody. Bruiser Brody fue uno de los luchadores más populares de los años 80. Vince McMahon se había ganado muchos enemigos a lo largo de los años al intentar monopolizar el wrestling. Cuenta la leyenda que un promotor de wrestling ofreció pagarle una gran suma de dinero a Bruiser Brody para que intervenga durante el main event de WrestleMania 1, y específicamente quería que Brody ataque a Mr. T y arruine completamente el show. Bruiser Brody no aceptó la propuesta y el main event salió como estaba planeado. En cuanto a quién fue el promotor en cuestión, el principal sospechoso es Verne Gagne, que trabajaba en AWA y había perdido muchos de sus talentos contra la empresa de Vince. Nunca se confirmó que fuera él, pero tendría sentido teniendo en cuenta que fue el mismo que años antes había querido pagarle a Iron Sheik para que le rompa las piernas a Hulk Hogan cuando se supo que el Hulkster había firmado con WWF. Fabulous Moolah Battle Royal. A partir de 2014, WWE empezó a realizar el Andre the Giant Memorial Battle Royal en cada WrestleMania, que servía para honorar a la leyenda y también para meter a todos en el card. Con la evolución de la división femenina por esos años, era cuestión de tiempo hasta que hagan una versión para ellas del Battle Royale.
4 años más tarde, en 2018, WWE decidió finalmente anunciar la batalla real para WrestleMania 34, la cual también llevaría el nombre de una leyenda. En este caso, sería llamada la Fabulous Moolah Memorial Battle Royale. Pero este anuncio trajo muchísima polémica y los fans no estaban para nada contentos. Moolah era una Hall of Famer, fue múltiples veces campeona de NWA y WWF y tuvo una carrera legendaria. Pero cuando fue anunciada la lucha en su honor, salieron a la luz muchos testamentos sobre los pésimos comportamientos de Moolah durante su carrera, estafando a muchísima gente con su falsa escuela de lucha libre y básicamente maltratando a todas las mujeres que querían meterse al negocio, al mismo tiempo asegurándose de que ninguna le pueda robar el protagonismo. Y como si no fuera suficiente, salieron historias que básicamente contaron que Moolah era una proxeneta, que drogaba a sus estudiantes y las obligaba a hacerle favores sexuales a ella misma y a otros hombres, mientras la mayoría de estas mujeres eran menores de edad. A pesar de todas las historias que salieron a la luz y la mala respuesta de los fanáticos, WWE parecía que no iba a tomar ninguna acción al respecto, así que un grupo de fans tuvo la idea de contratar directamente a los sponsors de ese WrestleMania, que eran Snickers y KFC. Al enterarse de lo sucedido, la empresa dueña de Snickers lanzó un comunicado diciendo que estaban al tanto de lo sucedido y que les parecía inaceptable. Y tan solo 2 días después, WWE decidió sacar el nombre de Moolah del Battle Royale, que ahora simplemente pasó a ser el WrestleMania Women's Battle Royale. Y además, el trofeo fue cambiado. Aunque el nuevo diseño tampoco fue de mucho agrado para los fans, al menos no tenía la estatua de una proxeneta. Richard Belzer. Richard Belzer fue un actor, comediante y escritor, mayormente conocido por interpretar a John Munch en varios programas de televisión. En 1985, Belzer era el conductor del programa de televisión llamado Hot Properties, donde le tocó entrevistar a Hulk Hogan y a Mr. T tan solo 4 días antes de WrestleMania 1. Tras 15 minutos de entrevista, Belzer empezó a discutir en tono de broma con los luchadores que parecían estar tomándolo bien. El conductor les pidió si podían mostrar alguno de sus movimientos de wrestling. Hogan accedió mientras Mr. T se quedó sentado. Belzer le pidió a Hogan que le haga uno de sus movimientos. El Hulkster le dijo que el piso era muy duro y no quería lastimarlo, así que se le ocurrió hacer uno de los movimientos más básicos, un front chinlock. Tras aplicarle la llave por tan solo 5 segundos, Belzer parecía que había quedado inconsciente, pero tanto Hogan como el público presente creyeron que simplemente se trataba de un acting del conductor, e incluso se escuchan risas de fondo. Cabe mencionar que previo a la llave, Belzer se tiró al suelo en forma de chiste cuando Hogan solo le puso una mano encima, por lo que era lógico creer que nuevamente estaba fingiendo. Pero esta vez, cuando Hogan suelta la llave, Belzer se desploma y se da la cabeza fuerte contra el piso. En ese entonces, todos los presentes notaron que no se trataba de una actuación. Y a pesar de que tanto Mr. T como Hogan intentaron calmar al público diciendo que Richard estaba bien, cuando Hulk lo ayuda a levantarse, se puede ver un gran charco de sangre en el piso. El conductor inmediatamente vuelve a ganar conocimiento y trata de fingir que no pasó nada, mandando al show a comerciales. Pero cuando se da vuelta, se nota que claramente se había abierto la cabeza. Al volver de comerciales, el conductor había sido reemplazado. Hogan se disculpó, diciendo que se sentía muy mal por lo ocurrido y aprovechó para usar el ejemplo para advertirle a todos en casa que no copien lo que hacen los luchadores porque pueden pasar este tipo de cosas. La explicación de Hogan iba bien, pero Mr. T empezó a hablar, quizás queriendo mantenerse en personaje, y empeoró todo. Richard fue llevado al hospital de inmediato y le dieron 9 puntos. En el show siguiente le mostró a la audiencia los puntos para que sepan que el incidente fue real y que él no tenía idea de lo que iba a suceder. Belzer demandó a Hulk Hogan por $5 millones en daños por lesiones personales. El juicio Belzer vs. Bolea llegó a un acuerdo extrajudicial en 1990. El monto oficial no está revelado, pero se dice que fue de $400.000. Después del caso, Belzer usó el dinero del juicio para comprar una propiedad para él y su esposa en Niza, Francia, la cual irónicamente llamó Chess Hogan, que se traduce como la casa de Hogan. Final editado WrestleMania 20. Originalmente, después de ganar el título mundial en el Main Event, Benoit festejó junto a su amigo Eddie Guerrero y luego junto a su propia familia. Lógicamente, WWE borró completamente la parte de la familia de Benoit en todas las versiones posteriores a 2007. Y en su lugar, Benoit festeja con Eddie y el show termina cuando el Crippler levanta su título en la esquina. La única forma de ver el final original es volviendo a los lanzamientos de DVDs y VHS previo a junio de 2007. Tommy Dreamer. Tommy Dreamer es mayormente conocido por su paso en ECW, la empresa extrema donde tuvo sus mayores éxitos.
Dreamer, al igual que muchos otros, era completamente leal a la compañía y a su dueño, Paul Heyman. Cuando ECW andaba mal a principios de los 2000, Tommy Dreamer puso mucha plata proveniente de su bolsillo y el de sus padres para ayudar a Heyman a que ECW se mantenga a flote. Tommy rechazó varias propuestas provenientes de WCW de cientos de miles de dólares, ya que prefería mantenerse leal a la promoción de Filadelfia. Cuando WCW envió una propuesta de $750,000, Paul Heyman lo convenció para que la rechace, diciendo que si Dreamer aceptaba, ECW se iba a fundir. El problema llegó cuando ECW se fundió de todas formas y Dreamer se enteró que Heyman había estado en conversaciones con WWE todo este tiempo, recibiendo cheques de su parte y básicamente trabajando para ellos. Una vez que ECW dejó de existir, Dreamer quedó en la lona y entró en depresión. Por un tiempo pudo mantenerse luchando en las indies, y según cuenta él, tenía mujeres, tenía fama, lo tenía todo, pero aún así no podía salir de la depresión en la que había entrado y era el peor momento de su vida. Heyman, queriendo remediar su error, le prometió a Tommy Dreamer que le conseguiría un lugar en WrestleMania 17, más específicamente haciendo su debut interfiriendo en la lucha de TLC. Al final, los planes cambiaron, y en la lucha interfirieron Rhino, Spike Dudley y Lita, pero no había lugar para Dreamer. Esto solo empeoró las cosas y el pésimo estado de la salud de Dreamer lo llevó a considerar algo que hubiera cambiado la historia del wrestling para siempre. Según contó él mismo en su podcast House of Hardcore, quería vengarse de Heyman. Pocos días antes de WrestleMania luchó en una indie en Houston, Texas, y vio un cartel que decía armas permitidas. Un amigo le aclaró que el cartel significaba que en Texas, en esa época, podías ingresar con un arma de fuego a ciertos recintos. El show en cuestión era tan solo a una cuadra del Astrodome donde se iba a realizar WrestleMania unos días más tarde. Así que Dreamer ideó un plan, el cual consistía en filtrarse en el backstage de WrestleMania, saltar la valla, dispararle a Heyman en la cabeza, hacer su pose característica y dispararse a sí mismo frente a más de 60.000 personas en el estadio y millones viendo por televisión. Por suerte, poco tiempo después de que el pensamiento cruce la cabeza de Dreamer, recibió una llamada de un número desconocido. No atendió, pero escuchó el mensaje que dejaron, y era un mensaje de Jim Ross, haciéndole saber a Dreamer que WWE seguía pensando en él, y que lo iban a contratar, que solo estaban intentando encontrar la mejor forma y el momento indicado para traerlo. Y esa llamada inmediatamente hizo que Tommy se dé cuenta de la estupidez que estaba a punto de hacer. Según dijo él mismo, estuvo a punto de arruinar WrestleMania para siempre, siendo que él ama WrestleMania. De haber seguido con su plan, posiblemente WrestleMania 17 hubiera sido el último. Un caso como ese hubiera cambiado el wrestling de una manera inimaginable. Tommy Dreamer contó esto en su podcast por primera vez luego del fallecimiento de Ashley Massarro, una ex luchadora que había terminado con su propia vida. Y Dreamer quería hacer llegar el mensaje a la gente con depresión para que intenten hablar con otras personas, y también para los que creen que algún conocido puede estar sufriendo de esta manera, ya que una simple llamada de Jim Ross, un tipo que apenas lo conocía en esa época, le salvó la vida. Si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse para más contenido así. Esto fue Nievas Wrestling y nos vemos en el próximo video.